El día de hoy veremos un poco sobre ciertos elementos de la infografía de una manera teórica, de una manera también un poco más expresa, más rápida, porque la idea es enfocarnos un poco en la parte práctica, ¿cierto? Veremos aquí en la agenda. Veremos primero que en la teoría, como les contaba, que la idea es que nos demoramos más o menos media hora, ¿cierto? Porque igual como Diana les contaba, esta presentación y muchos más recursos teóricos sobre infografía los veremos, los tendrán disponibles. Entonces el día de hoy veremos qué son las infografías, por qué utilizarlas, qué elementos componen una infografía, cuáles son las cualidades de una infografía y un pequeño paso a paso con 4 pasos muy sencillos para crear nuestras propias infografías. Al final veremos unos links para ahondar en el conocimiento, ¿cierto? Teórico. Y pasaremos a la parte práctica en la que veremos la herramienta PictoChart, en la cual crearemos una infografía aquí en el tiempo del webinar para, para que veamos cómo es la herramienta y ustedes la puedan utilizar en sus casas para sus diferentes contenidos. Entonces démosle inicio a la presentación y empecemos por hablar qué es una infografía. Una infografía o un infográfico, que también se le conoce, es un contenido que combina textos y elementos visuales. Esta es una de las maneras más sencillas de escribir una infografía. Un contenido, ya sea educativo, comunicativo, cualquiera que sea su objetivo a la hora de ser creado, el elemento que lo une, ¿cierto? Es que combina textos y elementos visuales, donde los elementos visuales son mucho más, tienen un peso a la hora de transmitir la información mucho más grande que los elementos textuales. Porque eso es importante. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, un artículo de una revista científica que tiene, digamos, algunos gráficos, eso no es una infografía. ¿Por qué? Porque el texto es lo que lleva la mayor parte de la responsabilidad en transmitir la información. En una infografía, esto es al revés, es la imagen la que tiene un gran peso y el texto está ahí para apoyar a la imagen. Entonces, esa es una definición que, digamos, nos puede dar luces muy claras de qué es una infografía, ¿cierto? Es un contenido que combina textos y elementos visuales, donde los elementos visuales tienen mayor peso, mayor relevancia, y que nos ayudan a explicar temas complejos o temas de cualquier índole a través de, digamos, pequeños segmentos, ¿cierto? Por ejemplo, dónde ocurrió, cómo se llevó a cabo, que responden generalmente a qué, cuándo, dónde y cómo. O sea, la infografía nos permite tratar temas más complejos y segmentarlos por pequeñas partes. Es algo que veremos más adelante. Pero por ahora podemos tener claro que la infografía es un elemento que combina textos y elementos visuales, y el elemento visual es el que lleva la mayor parte de la responsabilidad en transmitir la información. Las infografías no son algo nuevo. Desde hace mucho tiempo se utilizan en pedagogía. Por ejemplo, yo recuerdo cuando estaba en el colegio, en los libros de ciencias, que nos mostraban con un gráfico el ciclo del agua, o digamos cómo florece o las partes de una planta o de una flor. Estos son infografías. Por ejemplo, la que tenemos aquí a la derecha de la Tierra es un infográfico. Como podemos ver, es un elemento que tiene un gran contenido visual y que nos ayuda a explicar las capas de la Tierra, ¿cierto? De una manera sencilla, de una manera rápida. Y los textos están ahí para ayudar a explicar la imagen, ¿cierto? La imagen no es una decoración de los textos, sino que es la imagen la que nos explica dónde y cómo se ven, claro, simbólicamente, ¿cierto? Las capas de la Tierra. Aquí tenemos un ejemplo más de infografías. Las infografías se utilizan en todo tipo de campos, no solo educativos. También se suelen utilizar mucho en el periodismo. En colombiano, por ejemplo, es un gran ejemplo de un periódico aquí nacional que utiliza muchas infografías para explicar temáticas. Por ejemplo, aquí tenemos una, no es del colombiano, pero es del comercio, pero digamos que explica un partido de fútbol, ¿cierto? Que se va a jugar, cómo se ve representado en dinero este duelo, ¿cierto? Entonces, dependiendo de los jugadores, cuánto cuestan, cuánta plata generan, digamos, los torneos que tienen, las copas que han ganado y demás. Entonces, como podemos ver, los gráficos, que cuando en una infografía hablamos de elementos visuales, no piensen solo que es fotografías. Un elemento visual es un gráfico, es una tabla, ¿cierto? Con estadísticas, digamos, no numéricas, sino representadas en alguna forma, ya sea en barras, en este caso, por ejemplo, el gráfico aquí que tenemos en la mitad. Puede ser diferente tipo de elementos visuales, no tienen que ser solo ilustraciones o fotografías, no. Entonces aquí tenemos un ejemplo.
Aquí tenemos un segundo ejemplo, una infografía que nos habla de qué pasa una hora después de tomar una lata de Coca-Cola. Como podemos ver, el elemento central es la lata, ¿cierto? Es la que nos ayuda a entender sin leer nada de la información textual. Vemos la lata de Coca-Cola en el centro y es la que nos transmite la primera información y nos dice, esto que vamos a leer es sobre Coca-Cola. Entonces, es por eso la importancia de los elementos visuales en la infografía. Es la que nos da de entrada un indicio, ¿cierto? Una idea de qué es lo que vamos a tratar el día de hoy. Aquí podemos ver una infografía sobre el Día Mundial sin Automóvil. Entonces la imagen central, que está acompañada de muchos textos, pequeños textos, digamos, segmentados, nos habla claramente de que estamos hablando de bicicleta, ¿cierto? De cómo se ve un día sin carro, lo que nos dice el título, y es lo que nos refuerza la imagen, ¿sí? Ahora, ¿por qué utilizar una infografía? Porque claro, hay demasiadas, pues hay varias razones, aquí puse algunas nomás, pero las razones cuando ustedes vean más infografías, cuando digamos que empiecen a explorarlas en los periódicos, en los libros, o cuando ustedes se enfrenten a la actividad de hacer una infografía, verán la cantidad de beneficios que tiene. Entonces aquí tenemos algunos enumerados. El primero es que favorece la comprensión, ¿cierto? Dado que incluye textos e imágenes que ofrecen una agilidad al tema. ¿Cuánto nos hubiéramos demorado? Pensemos en el ejemplo que vimos de las capas de la Tierra. ¿Cuánto nos hubiéramos demorado en entender, siendo, digamos, estudiantes de bachillerato eh, o de primaria? La verdad no me acuerdo cuándo se enseña lo de las capas de la Tierra, pero pensemos, estamos en el colegio y estamos viendo el tema de las capas de la Tierra. Y en vez de ver esa infografía que vimos, donde nos muestra dónde están ubicadas y cómo se llaman, en vez de la infografía tenemos un documento o un artículo que es solo texto. Entonces, la información puede estar mucho más completa, digamos, en el texto, ¿cierto? Puede ser igual de comprensiva, pero ¿qué tan rápido accedemos a esa información? ¿Sí? La infografía nos la permite entender de una manera más ágil, ¿cierto? Es como un abrebocas. La infografía tampoco podemos suponer que va a ser toda la información, ¿cierto? Que reemplaza todo el contenido, ¿no? Una infografía nos puede servir como un abrebocas para un tema. Entonces, nosotros vemos las capas de la Tierra, ya sabemos dónde están ubicadas, y luego tenemos un pequeño párrafo de texto que nos explica qué caracteriza cada capa. Entonces, si ven, la infografía nos permite una agilidad en un tema complejo que, digamos, no tendríamos en un solo párrafo de texto sin ningún tipo de imagen. Ahí me metí un poco en el segundo punto, y es que permiten que temas complicados puedan ser comprendidos de manera rápida y entretenida. Sigamos con el mismo ejemplo. Es mucho más sencillo entender las capas de la Tierra cuando las vemos representadas en un esquema de la Tierra a cuando solo tenemos texto y palabras que nos hace imaginarnos dónde estarán ubicadas. Y como les contaba, responden a preguntas qué, quién, cuándo, dónde, cómo y por quién o por qué. ¿Cierto? Nos permite segmentar la información y mostrarnos, por ejemplo, dónde están las capas y qué son. Entonces ahí nos permite la infografía segmentar un poco un tema mucho más complejo y mostrar algunos datos y algunas partes de él. Y por último, permiten sintetizar la información, ¿cierto? Y representarla de manera gráfica. Lo que les contaba, cuánta cantidad de páginas nos tocaría dedicarle a dónde están ubicadas las capas de la Tierra, solo con palabras, ¿cierto? ¿Cuántos párrafos nos tocaría explicar dónde están ubicadas en comparación a la infografía que nos muestra a través de un mapita dónde están? Entonces, esos son los beneficios y por qué es útil usar la infografía para impartir un tema. Pero no solo es útil para impartir un tema, sino como una actividad para que los estudiantes comprendan mejor una temática. Cuando, digamos, a un estudiante se le pide no solo estudiar algún tema, sino estudiarlo y hacer una infografía, el contenido y digamos, el conocimiento se está consolidando de una mejor manera. ¿Por qué? Porque no solo tiene que comprender el tema, ¿cierto? A cabalidad para poder crear la infografía. O sea, no solo sirve, digamos, como muchas personas han hecho y harán, porque es algo, pues, que con ustedes como docentes supongo que se verán enfrentados usualmente, y es el copy-paste, ¿cierto? Simplemente encontré la información que me piden, la pego en un documento de Word y la mando. Cuando hacen una infografía, esto no sirve porque ellos tienen que comprender la información para utilizar sus habilidades creativas, ¿cierto? Utilizar, digamos, una forma de pensar en la que no están acostumbrados para organizar esa información para que sea útil
y para que sea comprensible para otros. Si, digamos, un estudiante tiene que hacer una infografía, tiene que pensar cómo es la mejor manera en que mis estudiantes o las personas a las que yo le mostraré mi infografía van a entender. Entonces el estudiante tiene que revisar información actual, ¿cierto? No solo se puede quedar con una fuente de información, sino que tiene que tratar de ahondarla en diferentes fuentes para hacer una infografía más enriquecida. Y tiene que organizarlo de una manera creativa y de una manera visual para que poderla transmitir a otras personas. Entonces ahí estamos consolidando la información de una manera mucho más didáctica, mucho más entretenida que digamos solo con algunos documentos, ¿cierto? Entonces la infografía no solo es un buen material para impartir algunos conocimientos, sino también para que los estudiantes las creen eh, y consoliden su conocimiento de una mejor manera. Ya que tenemos un poco claro, ¿cierto?, que una infografía es un contenido visual y textual, donde los elementos visuales tienen mayor peso que los textuales, podemos ver ahora qué elementos componen una infografía, ¿cierto? Digamos que seguimos los ejemplos anteriores, podemos pensar, no, pero es que una infografía está compuesta por muchas cosas. Ahí hay un montón, en el de la bicicleta hay un montón de información. Yo no sé cómo, qué tantos elementos pueden haber, pero la verdad es que las infografías siempre tienen los mismos elementos y no son muchos, la verdad. Veámoslo con este ejemplo y empecemos por el primer elemento, que es el primero en el que tenemos que pensar cuando creemos una infografía o cuando la verdad creemos cualquier tipo de contenido, que es el titular. El titular de una infografía resume pues hace de una manera concisa la información y les permite al usuario saber qué es lo que va a ver o qué es lo que va a tratar la infografía cuando la empiece a leer. Un titular tiene que ser conciso, tiene que ser corto, y digamos si se necesita ahondar o explicar un poco más, se puede utilizar un subtítulo o una bajada, ¿cierto? Que es una especie, que es bajar, digamos, el titular y ahondarlo más en una segunda línea para, digamos, generar una mayor comprensión en las personas de qué es lo que vamos a ver. En este caso, el titular lo vemos aquí. El titular de esta infografía es aves, ¿cierto? Como vemos, es la información que está más grande, que digamos está en un color llamativo, ¿sí? Está en mayúscula. O sea, el titular que vemos aquí es aves, pero digamos que aves es pese a que listo, nos centra en que la infografía va a tratar sobre aves, puede ser, digamos, muy genérico, ¿cierto? Puede ser muy abierto. Entonces, se utiliza una bajada, que es complementar el título, con una segunda línea que es aves, y abajo, migratorias y costeras. Entonces, ya sabemos que esta infografía, gracias al titular y a su bajada, ¿cierto? O a su subtítulo, como lo quieran llamar, gracias solo a ese titular y al subtítulo, nos permite saber, esta infografía va a tratar sobre aves, y no solo cualquier tipo de aves, sino aves migratorias y costeras. Entonces aquí vemos un buen ejemplo de cómo un título conciso nos permite dar mucha claridad de qué vamos a ver el día de hoy, pues, o cuando la persona se enfrente a la infografía. El segundo elemento de una infografía es el texto. Como les contaba, la infografía está compuesta por imagen y texto, y el texto lo que permite es explicar lo que la imagen por sí sola no puede explicar, ¿cierto? En este caso, digamos que tenemos algunas estadísticas y sobre todo tenemos este recuadro que explica el mapa, porque digamos el mapa puede ser muy visual y podemos ver, listo, sabemos que eso es América, vemos unos pájaros con una trayectoria, pero digamos sin el texto puede que se quede muy en el aire la información. Entonces el texto complementa a la imagen, no al revés, ¿cierto? No es la imagen la que complementa al texto como en muchos otros recursos, sino aquí es el texto complementa a la imagen y ayuda a explicar lo que la imagen por sí sola de pronto no puede entender, no puede explicar, perdón. Por ejemplo, en el ejemplo que vimos de las capas de la Tierra, si solo viéramos las capas, ¿cierto? Partidas así desde el núcleo, sin ningún texto, digamos que la información quedaría corta, ¿cierto? No sabríamos qué estamos viendo, pues sabríamos que son las capas, pero no sabríamos nada más. Entonces el texto ayuda a explicar lo que la imagen por sí sola a veces no puede explicar. Entonces vamos dos elementos ya, vamos el título, vamos el texto, y el tercero es el cuerpo. El cuerpo de una infografía son las imágenes, que como les contaba es el conjunto de mapas, de gráficos, de ilustraciones, de cuadros estadísticos, de fotografías que componen
la infografía, ¿cierto? También a veces son consideradas como imágenes pequeñas etiquetas de texto, ¿cierto? Cuando son, digamos, muy precisas y van a explicar algún punto en particular. También pueden ser considerados cuerpo, pero el cuerpo generalmente, piénsenlo como las imágenes que componen la infografía. Generalmente las infografías están compuestas por un cuerpo, uno solo, ¿cierto? Una imagen grande, central, pero pueden tener más cuerpos. En este caso, tenemos dos cuerpos. Como pueden ver, uno es el mapa de América, y el segundo cuerpo, la segunda imagen, son las aves que vemos aquí volando, ¿cierto? Es un dato muy importante cuando estemos generando una infografía, y es que las ilustraciones nunca pueden ser usadas como para decorar, ¿cierto? Como, a mí me quedó un espacio, lo voy a poner una ilustración como para decorarla, no. Siempre tienen que ser una imagen que nos ayude a explicar, ¿cierto? Que nos dé algo de información. En este caso, las aves, por más que cumplen una función también estética, ¿cierto? De, de acompañarle el texto, son también explicativas, nos muestran las aves volando, o sea, refuerzan la idea de que esto es una infografía sobre aves migratorias y costeras, porque vemos aves que están volando, ¿cierto? Entonces, como podemos ver, puede que nos parezca muy decorativo, muy bonito, pero en realidad nos está ayudando a que de entrada, si por ejemplo, si antes de ver el título de aves migratorias y costeras vemos todo este montón de aves volando, también nos ayuda a enfocarnos y a saber qué vamos a ver en la infografía. Entonces, los cuerpos nos permiten saber qué es lo que va a tratar la infografía, y nunca, como les contaba, nunca están ahí para decorar, siempre tienen que dar una información extra, siempre tienen que ayudar a expandir la idea general de la infografía. Entonces ya vamos tres elementos, vamos el título, vamos el texto que acompaña al cuerpo, que son las imágenes. Y por último, tenemos la fuente y los créditos. La fuente es aquello que nos indica dónde viene la información de nuestra infografía. La fuente es muy vital, ¿cierto? Siempre es importante poner la fuente en los infográficos que hagamos, porque le da validez, ¿cierto? Nos dice que esta información es verídica o viene, digamos, en una fuente confiable, viene de algún lado, y no solo la persona que hizo la infografía se le ocurrió. Entonces la fuente siempre le da credibilidad a la infografía. Y por último está el crédito. El crédito es el nombre del autor, la autora, los autores o la organización, ¿cierto? La empresa que hizo la infografía. Siempre se suele poner los créditos y la fuente como mucho más pequeños que el resto de la información, porque pese a que son importantes, ¿cierto? Siempre es importante tenerlos, no es, digamos, tan importante que las personas lo lean de primera, ¿cierto? No tiene que competir con la información, sino que, digamos, al final uno cuando quiera ver de dónde viene la información, pues se va a la fuente, o a quien hizo la infografía, se va a los créditos, pero no tiene que competir con la información general de la infografía, ¿cierto? Porque tampoco es el objetivo. En este caso, la fuente está abajo, ¿cierto? Que nos muestra incluso por el administrado por, sabemos ya entonces de quién viene la información, fue administrada por esta corporación coralina que vemos abajo y por este observatorio que vemos abajo a la izquierda. Y el crédito generalmente suele ubicar cerca al título, es la reserva de biosfera Seaflower. Entonces sabemos que entonces ya con esos cuatro elementos sabemos que la infografía la hizo la reserva de biosfera Seaflower, con información administrada por estas dos entidades, y trata sobre aves migratorias y costeras. Entonces aquí podemos ver con esta información, con esos cuatro elementos, repasemos, son título, son el texto, el cuerpo y la fuente y los créditos. Estos cuatro elementos ustedes los verán en todas las infografías con las que se vean enfrentados de aquí en adelante. Ya van a ver, digamos, las infografías con unos ojos nuevos, pues ese es mi objetivo. Y con esos cuatro elementos ustedes pueden componer cualquier tipo de infografía. Veámoslo aquí en este ejemplo. Voy a darles un momento para que lo miren, ¿cierto? Sin empezar a segmentarlo, para que miren la infografía y pensemos dónde está el título, dónde está el texto, dónde está el cuerpo o los cuerpos, y dónde está la fuente y los créditos. Empecemos por el primero. Generalmente el primero, que es el título, siempre es el más fácil de ver. Siempre generalmente está arriba a la izquierda, porque nosotros en Occidente leemos de arriba a abajo y
de izquierda a derecha. Entonces hacemos esta lectura así, izquierda a derecha, arriba a abajo, ¿cierto? En una forma de Z. Cuando estamos leyendo un libro hacemos esto, ¿cierto? Hacemos una Z de renglones. Entonces generalmente el título siempre está arriba a la izquierda o arriba en general porque es lo primero que queremos que las personas vean. Entonces en este caso el título es "Conoces las principales ciberamenazas" y tiene una bajada o una alzada en este caso porque digamos no está abajo sino que está arriba, que complementa al título que es "Autogestión de la ciberseguridad". Entonces, como podemos ver, ese título nos da un inicio muy claro de qué vamos a ver en la infografía. Vamos a hablar sobre ciberamenazas en el marco de la autogestión de la ciberseguridad, lo cual esta alzada nos permite complementar, ¿cierto? El título. Entonces, ese sería el título de esta infografía. ¿Cuál sería el texto? Estos dos cuerpos grandes. Como podemos ver, estos cuerpos de texto están unidos a la ilustración con flechas, ¿cierto? Entonces, como les contaba, los textos tienen el objetivo de explicarlos lo que la imagen no puede explicar. Entonces, como podemos ver, estos dos cuerpos grandes a la derecha y a la izquierda, y aquí hay uno abajito en el centro, son los textos de esta infografía que explican el cuerpo que vendría a ser este. Esta calavera, como les contaba, no es decoración, no está ahí como para que sea más bonita la infografía, sino que permite al usuario o al lector entender que estamos hablando de amenazas, ¿cierto? La calavera con los huesos cruzados siempre ha sido un símbolo de amenazas, generalmente asociadas con la piratería. Entonces, va mucho más acorde a esta infografía, dado que estamos hablando de una cierta tipo de piratería, que es la piratería cibernética. Y está acompañado por pequeñas ilustraciones que tampoco están aquí como por decoración, sino que hablan de algo. Por ejemplo, hablemos de este caballo. Generalmente eh, estamos pues familiarizados con el caballo de Troya, que es, ¿cierto? El caballo pues que tenía los soldados adentro y que es utilizado en informática para hablar de un virus que es el virus troyano, ¿cierto? Que viene disfrazado de otra cosa y uno lo acepta y viene el virus por dentro. Entonces, como podemos ver, el cuerpo de esta ilustración del caballo troyano está acompañado por un texto que si seguimos la flecha hasta aquí, que explica que es un troyano. Entonces, como podemos ver, el cuerpo y el texto siempre están muy unidos y siempre tienen que ver uno con el otro. Entonces ya tenemos tres elementos, tenemos el título, tenemos el texto y tenemos el cuerpo. Faltaría solamente la fuente y los créditos, que están aquí. Como podemos ver, generalmente la fuente, ¿cierto? Se suele poner como fuente o como bibliografía o como referencia, ¿cierto? Siempre tienen que tener ese nombre para que las personas sepan, pues, que la información viene ahí, ¿cierto? En este caso la fuente es la Agencia Europea de Seguridad de las Redes y de la Información 2014, ¿cierto? La información viene de puede ser un artículo, puede ser, digamos, una agencia, como dice ahí. Esa sería la fuente de esta infografía. Y los créditos están aquí a la derecha. Sería estos dos logos, como vemos, HP, ¿cierto? El logo informático, y Seed Security, que es esta Z. ¿Cómo sé que es Seed Security? Pues porque, digamos, la infografía la saqué de ahí. Entonces sabemos que Seed Security, que es una empresa de seguridad, hizo esta infografía con fuentes de aquí, con esta información de acá, y digamos que la pudo haber patrocinado Hewlett Packard, la marca de tecnología, ¿cierto? Entonces aquí podemos ver todos los cuatro elementos de una infografía. Veamos un ejemplo más. Pasemos por este segundo ejemplo un poco más rápido. Aquí tenemos una infografía, una que ustedes se pueden encontrar en cualquier periódico, cualquier revista. Y veamos rápidamente dónde está el titular. Como les contaba, siempre es muy visible, siempre generalmente estará arriba a la izquierda, está aquí. Es el mapa de evaluación de riesgo por países de enero de 2018. Enero de 2018 es un subtítulo o bajada que permite centrar más el titular, ¿cierto? No es un mapa de evaluación de riesgo por países de cualquier año, sino de cierto año y cierto mes. Ese sería nuestro titular. ¿Dónde está el texto? Aquí abajo. El texto, siempre piensen dónde está el texto. Cuando piensen en dónde está el texto en infografía, piensen en cuál es el texto que explica la ilustración o el mapa, y ese es el texto. Entonces, en este caso,
Este texto que está aquí explica el mapa que está arriba. Entonces, como podemos ver, este sería el texto de esta infografía. ¿Dónde está el cuerpo? ¿Dónde está la ilustración, el mapa, la tabla central que explica el tema? Aquí, ¿cierto? En este caso es un mapa, literalmente un mapa de, pues de los países, ¿cierto? De la Tierra, y vienen con una pequeña tabla de convenciones para que nos ayude a explicar, digamos, qué significan los colores y las letras en cada mapa, en cada país, perdón. Entonces el cuerpo siempre viene atado al texto. En este caso viene atado por que están explicando países por países. Entonces tenemos, por ejemplo, aquí que están explicando a Brasil con una B, que sabemos que B, gracias a esta tabla de convenciones, es bastante alto. Entonces, como podemos ver, piensen en cómo se explicaría todo esto solo con texto y sin ningún tipo de imagen. Muy difícil, ¿cierto? O digamos que te tocaría hacer un artículo. Digamos, si esto está en una revista, tocaría que el artículo fuera de varias páginas. En cambio, este mapa nos permite explicar el tema de una manera más ágil y de una manera más clara para el lector. Entonces, aquí tenemos el cuerpo. Y por último, ¿de dónde viene la fuente y los créditos? En este caso solo tenemos este logo que está aquí, Coface on Trade, que podría ser entonces una agencia de viajes, ¿cierto? O alguna aseguradora para viajes. Muchas veces, digamos, cuando no veamos fuente y créditos por separado, suele significar que la fuente y los créditos son la misma entidad o la misma persona, ¿cierto? Si digamos yo tengo una empresa, por ejemplo, y hago una investigación sobre, hagamos en el caso anterior, hago una investigación sobre peligros informáticos y mi empresa pues de informática, ¿cierto? Y yo investigo y recolecto la información y luego hago la infografía, pues no hay que separar fuente y créditos porque son la misma, ¿cierto? Yo encontré la información, yo suministro la información y yo la expongo en forma de infografía. Que pues, digamos que sería mucho caso para ustedes como docentes, ¿cierto? Cuando cojan alguno de sus investigaciones propias, ¿cierto? Algún material propio y lo quieran volver con infografía, ustedes son la fuente y el crédito de dicha infografía. Entonces tenemos ya las partes de una infografía, veamos ahora cuáles son las cualidades. La cualidad de la infografía es, primero, por ejemplo, la hipertextualidad. Una infografía nos permite relacionar materiales diversos, diferentes textos, diferentes fuentes de información, y los une en una infografía, ya sea incorporándolos dentro de ella o referenciándolos, ¿cierto? Una infografía nos permite unir, ¿cierto? Diferentes informaciones sacadas de diferentes partes o diferentes temáticas y unirlas en un solo material para el lector. Como vemos en esto en un ejemplo, aquí tenemos una infografía sobre, el titular nos dice, 150 años de Alicia en el País de las Maravillas, ¿cierto? Entonces la infografía nos muestra los personajes, nos muestra la ilustración de Alicia y nos muestra pues un poco nos desarrolla pues en el texto el tema del País de las Maravillas, ¿cierto? De Alicia. Pero el autor no se quedó solo ahí, sino que hizo una hipertextualidad y vinculó información sobre el autor y vinculó información sobre otros textos, ¿cierto? Nos ubicó dónde está Alicia en una línea de tiempo de otros libros del autor. Entonces, esta hipertextualidad nos permite unir diferentes informaciones, ¿cierto? Diferentes, acá de diferentes partes, o digamos que son diferentes aristas de un solo tema, y nos permite unirlas en un solo material. Si digamos yo ya quiero saber un poco más sobre otros libros, en este caso me puedo ir a buscarlos, ¿cierto? No están aquí incluidos porque digamos ya sería una infografía enorme, pero digamos sí lo referencia a otro lado. Entonces aquí vemos la hipertextualidad, nos permite unir diferentes temas y diferentes fuentes en un solo lugar. La interactividad, esto digamos solo están en el caso de infografías digitales como la que haremos hoy, es que en herramientas en línea como Pictochart o Geniali podemos hacer elementos como botones, digamos que desplieguen más información, que permitan al usuario interactuar, ¿cierto? Relacionarse con la infografía y obtener un poco más de información. Si digamos yo tengo, ahí me devuelvo, si digamos esta infografía de Alicia en el País de las Maravillas fuera interactiva, ¿cierto? La hubiéramos hecho en un medio digital, digamos no impreso, podríamos haber hecho que estos libros fueran botones. Entonces, digamos, yo podría hundir este botón y me llevara a una reseña sobre ese libro, ¿cierto? O digamos, podríamos haber hecho que uno de estos personajes, digamos que el sombrerero fuera un botón y yo lo hundiera y me desplegara un video con un clip de la película de Alicia en el País de las Maravillas donde viéramos al sombrerero. Entonces, digamos, esos son los elementos que una infografía digital nos permite. Es
meter videos, meter, digamos, elementos con los que la persona pueda interactuar, ¿cierto? Y nos pueda, digamos, ahondar más y pueda hacer más completa la información. Entonces, eso es lo que nos permite la interactividad en una infografía. Ahora, por último, qué pena un momento, que se me seca la garganta. Ahora, por último, antes de pasar ya a la práctica, veamos el paso a paso. Como les contaba al principio, para crear una infografía tenemos 4 pasos básicos que ustedes pueden hacer, que son sencillos y que, digamos, nos pueden llevar con éxito a generar una infografía. Pensemos que el éxito de un infográfico es algo que me gustaría tener en cuenta, pues que tengamos en cuenta. Listo, yo soy un diseñador gráfico, digamos que estudié para esto, pero una infografía, el éxito de una infografía no es que sea bonita, pues digamos que puede ser una preocupación, digamos, muchos que no tienen un acercamiento más estético a la información. El éxito de una infografía no es que sea bonita, es que sea fácil de entender para las personas, ¿cierto? Entonces, con este paso a paso nos aseguramos justamente eso, podemos generar infografías exitosas. El primer paso es leer y investigar todo lo que sea referente al tema que vamos a hacer en esta infografía, ¿cierto? Si es una obra literaria, digamos como en el caso de Alicia, es investigar todo lo que podamos sobre Alicia y no solo sobre el documento, no solo sobre el libro en particular, sino todo lo que se envuelve alrededor, quién lo escribió, qué otras obras hizo, en qué año estuvo, o sea, todo lo que podamos investigar le va a dar más riqueza a nuestra infografía. Veamos aquí un ejemplo. 100 años de soledad es una infografía similar a la que vimos de Alicia. El autor no solo se quedó con investigar solo sobre el libro, ¿cierto? Y hizo el árbol genealógico, que es algo que se suele hacer mucho para esta obra literaria en particular, sino que hizo una línea de tiempo con diferentes datos que son ajenos a la obra, ¿cierto? No se quedó solo en el mundo inmerso de la obra, sino que se salió y explicó cómo fue la obra creada, o cuál fue la línea de tiempo de la obra, y nos puso curiosidades, ¿cierto?, sobre su autor y sobre cosas relacionadas a la obra en particular. Entonces, como podemos ver, el autor no solo se quedó con investigar y con leerla, digamos, la obra, sino que se salió de la obra y buscó toda la información referente a ella, ¿cierto? Entonces, investigó lo más que pudo para poder llegar aquí y unirlo. Entonces, el primer paso siempre es investigar todo lo que podamos sobre nuestro tema en particular a tratar. Cuando tengamos nuestra información, el segundo paso es compartimentarla, ¿cierto? Es separarla por pequeños subtemas para hacerla más fácil de manejar y más fácil de entender. Por ejemplo, si vamos a realizar una infografía sobre una cultura precolombina, digamos que el tema puede ser muy amplio, el tema puede abarcar muchas cosas, entonces lo mejor es dividirla por pequeñas cosas. ¿Dónde estaban ubicados? ¿En qué época vivieron? ¿Cómo era su economía? ¿Cómo era su lenguaje? ¿Cierto? ¿Cómo eran sus relaciones con otras tribus? Entonces, esa pequeña partición de un tema grande en pequeños subtemas nos permite hacerla y organizarla más fácil en una infografía, ¿cierto? Entonces, vemos aquí un ejemplo. Esta infografía, como nos dice su titular, siempre acuérdense, arriba generalmente, a la izquierda, es sobre el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Entonces, quien hizo esta infografía, que en este caso, como podemos en el crédito, es Notimex, no se quedó solo con el tema en general, sino que lo partió en pequeños temas más cortos, más concisos, ¿cierto? Primero dijo, vamos a hablar de los indígenas en general en el mundo. Entonces hizo esta pequeña sección de la población indígena mundial, la cual también, como pueden ver, partió en pequeños subtemas. Entonces, listo, vamos a hablar de la población indígena mundial, pero primero vamos a hablar de cuántas personas son, dónde están, qué lenguas hablan y qué esperanza de vida tienen. Entonces, como podemos ver, hizo una primera partición, ¿cierto?, de los indígenas en primero mundial y luego en México, y a la mundial la partió en otros pequeños subtemas. Entonces, como podemos ver, aquí primero partió de lo mundial, pequeños subtemas, y luego partió México en los mismos, o en, digamos, en particiones similares. Primero los partió en cuál es la población, la lengua, ¿cierto? Y digamos, la ocupación laboral, ¿cierto? Entonces, esto nos permite hacer que un tema que podemos ver con un primer vistazo complejo, nos permite partirlo en pequeños subtemas, que nos hace más fácil
a la hora del lector entenderlo, ¿cierto? Leerlo de una manera más amena, ¿cierto? No de corrido. Y a nosotros nos permite también una facilidad a la hora de crear nuestra infografía, porque nos permite hacer pequeñas unidades, ¿cierto? Piénselo como un rompecabezas, como que, Alice, yo tengo este tema que está partido en estas pequeñas fichas, yo quiero que primero esta ficha, yo quiero que las personas lean primero esta ficha, luego voy a poner esta, luego voy a poner esta, ¿cierto? Entonces estas pequeñas fichas de información, estas pequeñas unidades, las podemos armar como queramos y crear nuestra infografía. Ese es el segundo paso. Tenemos ya la información completa porque la investigamos, la partimos. Y el tercero es ver qué tipo de gráfico complementa mejor la información que queremos explicar, ¿cierto? No, ya que tenemos nuestras pequeñas fichas de información, pensemos en en una imagen que nos permita explicar visualmente lo que queremos decir. Por ejemplo, en el caso que acabamos de ver, la persona cuando supo que iba a hablar de una partición de indígenas solo en México y que luego le iba a partir en dónde están ubicados, dijo, la mejor manera de explicarlo es un mapa, y lo encontró aquí. Entonces, cuando identifiquemos las pequeñas unidades de información, podemos buscar los gráficos, tablas, estadísticas, mapas, imágenes o fotos que pueden ayudar a explicar mejor esa información. Veamos un ejemplo muy claro. Esto es un infográfico de un accidente en una vía llamada Las Palmas, si no estoy mal, pero sí, vía Las Palmas, pero esto es en Chile. La persona investigó, ¿cierto? Es un periódico. El periódico investigó todo lo relacionado con el accidente, primer paso. Segundo, lo partió en pequeñas unidades. Primero dijo, voy a hablar dónde fue el accidente, cuántas personas hubo accidentadas y muertas, y cómo fue la línea de tiempo, cómo fue el orden que ocurrieron las cosas, ¿cierto? Una vez partí esta información así, dijo, voy a buscar los elementos que me ayuden a explicar mejor esa información. Entonces dijo, para hablar de los detalles del accidente o para hablar cómo fue, la mejor manera es hacer una representación con un mapa que muestre el orden, las cosas en las que ocurrió, ¿cierto? Entonces, ubicó el mapa, puso los textos que explican el mapa y con estos números los relacionó con la fotografía que vemos aquí arriba a la derecha. Entonces, estos dos, cómo fue el accidente, se está representado con estas dos imágenes, ¿cierto? La foto que nos permite ver bien cómo fue el resultado del accidente y este mapa que nos permite ver cómo fue el orden de las cosas. Entonces, ya con esta pequeña partición, la persona ubicó estas dos imágenes que le podrían servir y dejó lista esa unidad. Dijo, voy a ver dónde fue ubicado, quiero explicar dónde está ubicado, dónde ocurrió el accidente. Entonces, la mejor manera generalmente para eso es un mapa. Entonces, ubicó un mapa que primero hizo un mapa más cercano, ¿cierto? Un mapa más detallado y luego ubicó ese pequeño recuadro que vemos aquí a la izquierda, lo ubicó dónde está, digamos, con una vista más lejana, ¿cierto? Como si nos estuviéramos alejando del accidente, un mapa más lejano, y así explicó muy bien dónde ocurrió el accidente. Luego dijo, tengo que hablar en esta infografía sobre las personas muertas y las personas heridas. Entonces ubicó la mejor manera de explicarlo, ¿cierto? Dijo, voy a representarlo con figuras de humanos. Y a los rojos los pongo como personas muertas y a los grises los pongo como personas heridas graves. Entonces aquí podemos ver que esta imagen nos ayuda a ver visualmente cuántas personas hubo heridas. Y dijo también, una pequeña unidad tiene que ser, una pequeña unidad de información tiene que ser en qué hora ocurre el accidente. Entonces la mejor manera, generalmente un reloj, porque las personas lo asocian rápidamente con hora, y dijo, listo, ocurre a las 12:10. Como podemos ver, o las personas que hicieron esta infografía segmentaron la información en pequeñas unidades y le asociaron imágenes que pudieran ayudar a explicarlas. Por último, cuando tengamos nuestra información escrita, ¿cierto? La tenemos ya investigada, la tenemos escrita, la tenemos partida en pequeños subtemas y los tenemos organizados, digamos, con sus respectivas imágenes. Ya cuando tengamos esas pequeñas fichitas, podemos empezar a organizarlas, ¿cierto? Cómo queremos que se vean en la infografía para que, digamos, sea más fácil la lectura para las personas. Para esto es muy útil hacer un boceto. Puede ser un boceto en papel, ¿cierto? No tiene que ser, digamos, algo muy elaborado. Aquí tenemos unos ejemplos. Por ejemplo, esta infografía, eso es un boceto, claramente tratará sobre algo, sobre la historia de Apple, ¿cierto? Porque podemos ver el logo viejo y el logo nuevo y unos años.
y una línea que nos ayuda a recorrer en un orden las cosas. Entonces podemos ver que este boceto va a representar la historia de Apple. No sabemos si la historia de los computadores, no sabemos si la historia de la imagen, ¿cierto? Del logo, pero es mucho más sencillo para nosotros cuando empecemos a crear nuestra infografía, tener un boceto que nos guíe. Es un ejemplo. Aquí hay un ejemplo sobre, casualmente, más capas de la Tierra, que, no, que la persona que lo hizo eh, ubicó, ¿cierto? Cómo quería que se vieran las cosas. Dijo, yo tengo esta pequeña información que primero va a ir aquí, luego va a ir acá, luego quiero hablar de la hidrosfera, luego quiero hablar del magma, la placa, ¿cierto? Entonces lo ubicó, no tiene que ser bonito, ¿cierto? La idea es que solo sea funcional para ustedes, que ustedes lo entiendan, para luego ya crearlo. Entonces ese es el cuarto paso. Repasemos los cuatro pasos. Son, primero, investigar todo lo que podamos sobre el tema que queremos tratar. Ya solo, no solo que se quede en el tema, sino todo lo que se relacione con ese tema. Segundo, separar ese tema tan complejo, digamos, o que está de corrido, separarlo en pequeñas unidades, ¿cierto? De subtemas. Generalmente responden a qué, cuándo, dónde, por qué, o van en un orden específico. Tercero, cuando tengamos esos pequeños subtemas, los asignamos unas imágenes que nos parezca que, acuérdense, no decoren, sino que acompañen de manera clara y expliquen de buena forma ese pequeño subtema. Y por último, hagamos un boceto con esas cosas que encontramos, ¿cierto? A mí me sirve mucho pensarlo como fichas. Ya ustedes verán como qué analogía les parece mejor, pero piénsenlo como fichas que ustedes ya tienen información e imagen y la pueden armar como ustedes consideren que debe leerse. Entonces, ese sería nuestro cuarto y último paso, que veremos ahora explicado cuando hagamos la práctica. Por último, esto ahora que acabemos la charla se los pondré en el chat por si lo quieren acceder rápidamente. Es una entrevista a Alberto Cairo, que es uno de los referentes para crear infografías y ha trabajado también mucho con educación. Es más, la entrevista trata sobre la infografía en la educación. Me parece muy útil para que ahonden un poco más en el tema. Perdón, y por último tenemos este ejemplo, que no sé si lo conocen, suele ser muy popular en Instagram, pero también tienen página web, se llama pictoline.com, así como está escrito aquí arriba, Pictoline. Y es una agencia mexicana, una agencia visual que suele tratar de explicar temas actuales con infografías, ¿cierto? Cada día sacan una. Y en este caso, por ejemplo, traje dos ejemplos. Uno que trata sobre de qué trata de aplanar la curva, ¿cierto? Cómo funciona el distanciamiento social, que salió pues a principios cuando empezó la pandemia. Y aquí tenemos otra de inicios de este año, de toda esa controversia que salió sobre si 2020 terminaba la década o la década terminaba el 2019 o terminaba este año. Entonces también sacaron una infografía para explicar de manera visual cómo se determina el inicio de una década. Entonces, les dejo aquí también para que lo busquen, pictoline.com. Y ahora sí pasemos a, quitemos las referencias, pasemos a lo que nos atañe, que es la parte práctica, que sería Piktochart. Piktochart es una herramienta gratuita, ¿cierto? Tiene su parte paga, pero la parte gratuita es la que trabajaremos el día de hoy, que es muy completa. Se escribe así como lo tenemos arriba en el buscador o aquí en el logo, Piktochart, ¿cierto? Con K. Esto es lo que ustedes verán apenas entren. Lastimosamente Piktochart está solo en inglés, no he podido encontrar como la versión en español, pero la interfaz del programa, de la plataforma es tan visual que no se requiere de, digamos, mucho conocimiento en inglés porque las imágenes nos permiten ubicar lo que estamos buscando. Cuando ustedes entran a Piktochart, si quieren pues hacerlo ya o digamos cuando lo vayan a hacer, cuando estén viendo la grabación de este webinar, por ejemplo, se van a encontrar con algo así, ¿cierto? El logo, una barra aquí con estos botones y digamos, estas imágenes. ¿Qué es lo que vamos a encontrar primero? Entonces vemos los formatos, nos va a explicar qué es lo que nos ofrece Piktochart, ¿cierto? Infográficos, gráficos para redes sociales, presentaciones, reportes, volantes, póster. Digamos que Piktochart nos permite, perdón, crear infografías, pero también nos permite muchas más cosas, ¿cierto? También nos ofrece unas soluciones, digamos, para marketing, ¿cierto? Para recursos humanos, para ambientes de salud o médicos, para finanzas, ¿cierto? Nos ofrece digamos ya cosas que ellos tienen preestablecidas por si nuestros recursos que queremos crear está enfocado en algún ámbito en especial.
nos muestra, digamos, un paquete que tienen ellos para equipos y para, digamos, ustedes quieren crear recursos con otras personas, pero esto ya es de las partes pagas. Aquí nos muestra cuáles son sus precios, cuáles son los paquetes que tienen, cuáles son los precios para organizaciones no lucrativas y cuáles son los precios para profesores y para instituciones educativas. Y por último tienen una sección donde tienen videos, tutoriales, ¿cierto? Para aprender a manejar la herramienta, para aprender a hacer infografías como lo que acabamos de ver, donde tienen un soporte, por si tienes preguntas, y un blog, para ver qué cosas han hecho otros usuarios. Estos recursos, recuerden, están en inglés, porque la herramienta pues está toda en inglés. Y por último tenemos login, ¿cierto? Que es iniciar si ya tenemos una cuenta, y tenemos crear cuenta. Crear cuenta puede ser con Google, puede ser con su cuenta de Facebook inclusive, solo requieren su nombre, un correo y una contraseña, ¿sí? Así de sencillo, no te piden nada más. Y una vez entres, verás algo así. Qué pena. Listo. Una vez entren, verán algo así. En su caso, esto no estará porque, digamos, ustedes no tendrán nada creado. Esto es una infografía de la que vamos a hacer el día de hoy. Verán algo así. Esto se llama dashboard, ¿cierto? Dashboard es, hagan de cuenta, su tablero con las cosas que han hecho, ¿sí? Imagínense como un tablero de corcho donde uno pone chinches con las cosas. Así es algo así, lo que ustedes encontrarán. Todas las cosas que ustedes han creado se guardarán aquí. Es lo que ustedes ven en esta sección como gris. Arriba tenemos el logo y nuestra cuenta, ¿cierto? El logo nos lleva a la página que vimos anteriormente y nuestra cuenta nos permite ver cuáles son las configuraciones de nuestra cuenta, ¿cierto? Cuáles son las cosas nuevas que ellos han traído a PictoChart, digamos como recursos nuevos o nuevas cosas que se puedan hacer. Tenemos la opción de subir nuestro nivel, ¿cierto? Lo llaman ellos, que es comprar algunos de los paquetes, y tenemos soporte. Y tenemos pues salirnos de la cuenta. Eso es lo que ustedes van a encontrar aquí. Ustedes ya pueden aquí poner sus fotos si quieren, ¿cierto? Como cualquier tipo de red social o cualquier tipo de plataforma en línea, eso suele ser muy genérico, ¿cierto? Que es configuración, tu perfil y salirte. Aquí vemos Your Save Visuals, que es los elementos que tú has guardado. En este caso tenemos uno de 5, ¿cierto? Para tener más, tenemos que generar la cuenta Pro, pero digamos que ustedes los pueden crear y los pueden ir borrando para que no les copie los 5. Pueden guardarlos por carpeta si quieren, o si no, pues están aquí todos juntos, ordenados por último modificado o en orden alfabético. En este caso solo hay uno, entonces pues es el mismo orden. A la izquierda vemos ya algo más interesante. Vemos abajo de dashboard, que es lo que les contaba, este botón nos trae aquí, ¿cierto? Aquí mismo. Vemos el crear nuevo, que ahorita entraremos por ahí. Crear nuevo es, como su nombre lo dice, crear uno de los recursos nuevos, ya sea infográfico, ya sea presentación, póster, reporte, un volante, ¿cierto? Un post para redes sociales o digamos un tamaño específico que yo quiera hacer. ¿Por qué lo separan así? Porque cada uno tiene sus tamaños distintos, ¿cierto? Tienen, digamos, formatos diferentes, un póster puede ser más pequeño, un volante puede ser más angosto, tendrán, digamos, diferentes tamaños, ¿cierto? Suele ser como la separación. Entonces hagámonos de aquí, ese fue el botón de crear, ¿no? Abajo tenemos los mismos elementos que vimos ahí, ¿cierto? Las mismas opciones las vemos aquí. ¿Qué pasa cuando venimos aquí en infográfico, ponemos cualquiera de estas? Que no solo podemos crear uno, sino que vamos a encontrar plantillas. ¿Qué son las plantillas? Las plantillas son infográficos que el equipo de PictoChart ha creado para que ustedes usen. Esas plantillas son completamente gratis, son completamente libres de uso. Me acuerdo que en el webinar pasado nos preguntaban si eso se puede utilizar por términos de derechos de autor. Sí, todas estas plantillas son para que ustedes las usen como ustedes quieran, ¿cierto? Todos los elementos que ustedes están usando aquí los pueden usar de forma gratuita. Me voy a meter a alguna de ellas. Como podemos ver, estas son nuevas. Voy a meter aquí a esta. Cuando vemos la opción de botón, dice usar plantilla o preview. Preview es cómo se va a ver, ¿cierto? En fotografía se ve así. Pero queremos usarla para mostrarles cómo se ve. No me voy a detener mucho en cómo usar las plantillas,
porque digamos la idea de este webinar es que ustedes puedan crearlas desde cero, ¿cierto? Para ustedes utilizar plantillas, lo pueden hacer desde sus casas. ¿Por qué? Porque todo está hecho, ¿sí ven? Si yo hago doble clic en el título, lo puedo cambiar por lo que yo quiera, como pueden ver. O sea, las plantillas tienen el beneficio, digamos, para alguien que no está familiarizado o que no, digamos, no suele diseñar. Las plantillas ya tienen todo diseñado, entonces lo único que tienen que hacer es cambiar la información. Eso es lo útil y lo bueno de estas plantillas. Como pueden ver, todo es editable. Yo puedo mover esta forma, puedo mover esta personita para otro lado, puedo cambiar aquí lo que yo quiera. ¿Por qué no vamos a detener? Por lo que les digo, pues la idea de que esté yo aquí explicando un poco sobre cómo crear infografías es cómo crearlas desde cero, ¿cierto? Porque ya algo creado, pues lo pueden ustedes analizar un poco en sus casas. Entonces me devolveré. Estamos aquí, ¿cierto? Estamos aquí en infográficos. Si ustedes se meten a presentaciones, es lo mismo. Vamos a ver plantillas de presentaciones, plantillas de pósters, plantillas de reportes. Como pueden ver, son muy agradables visualmente, son muy bien diseñados y son gratuitos para que ustedes los usen. ¿Cuál es el problema con las plantillas? Que pueden ser un poco cerradas, en el sentido de que puede que no la plantilla se acomode a lo que ustedes quieren poner en información, ¿cierto? Entonces, la idea es también crearlas siempre motivo pues a las personas que creen sus elementos desde cero, porque son más personales, son de verdad, se acomodan de verdad a la información, ¿cierto? Y la información no le toca sufrir para acomodarse a la plantilla. Aquí vemos todas las plantillas y por último vemos custom sizes, que significa tamaños personalizados, que es, digamos, si ustedes quieren crear algo en algún tamaño específico, aquí les muestran todo, les dan recomendaciones. Tamaño para cover de Facebook, tamaño para post de Facebook, tamaño para post de Instagram, tamaño carta, tamaño A5, A4, y viene con los centímetros y demás. Entonces, aquí, digamos, si ustedes alguno de estos elementos no les pareció que se acomoda a lo que ustedes querían, pueden hacer su elemento personalizado. Aquí abajo vemos plantillas para equipos, que es algo que no podemos acceder en la versión gratuita, que son plantillas para que diferentes personas puedan editarlas al mismo tiempo, ¿cierto? Si ustedes están creando una infografía con alguien más, la pueden editar conjuntamente. Y por último, vemos la sección de Inspire Me. Inspire Me es como inspírame, ¿cierto? Pues qué pena, digamos, aquí hablamos inglés, pero por si acaso. Inspírame lo que tiene son ejemplos de infografías. ¿Cuál es la diferencia entre estas y las plantillas? Que estas no fueron creadas por el equipo de Piktochart, sino que fueron creadas por los usuarios, ¿cierto? Las personas utilizaron Piktochart para crear todos estos elementos y crear infografías nuevas. Entonces, estas no las podemos usar. El objetivo de estas infografías es solo para que nos inspiremos, ¿cierto? Para que veamos ejemplos. Como diseñador, les recomiendo mucho a las personas cuando van a crear algún elemento gráfico que piensen en la biblioteca mental. La biblioteca mental es todo lo que ustedes han visto en sus vidas y todo lo que ven cuando ven algún elemento gráfico, ¿cierto? Ustedes están viendo una ilustración y piensan, ah, qué bonito, y se les queda grabado en la cabeza. Cuando ustedes quieren hacer una infografía, la mejor manera de hacer infografías innovadoras y hacerlas sobre todo más fácil es ver muchas. ¿Por qué? Porque ustedes ya tienen en su cabeza una biblioteca mental, ¿cierto? No les estoy diciendo que se las estudien, ¿cierto? No, solo mírenlas un rato y piensen en qué es lo que les gusta. Porque así cuando las estén creando pueden decir, ah, yo vi que algo así me podría funcionar. Yo recuerdo una, por ejemplo, veamos esta. Yo recuerdo esta que vi sobre pescado y me pareció súper bacana, entonces pueden hacer algo y ya no se tienen que enfrentar a la página en blanco, digamos, sin ninguna herramienta, ¿no? Ya tienen en su cabeza una biblioteca mental de cosas que le pueden ayudar a crearla. Como pueden ver aquí, uno puede generar, digamos, publicaciones en Facebook, ¿cierto? Y la gente puede comentar tu infografía. Entonces, eso es lo que vemos en la parte de Inspírame. Tenemos al dashboard, estábamos aquí, Inspírame. Y ahora sí, empecemos con crear nuevo, que es lo que haremos el día de hoy. Entonces, le damos a crear nuevo y en este caso vamos a hacer una infografía. Aquí nos devuelve, nos muestra por si queremos utilizar plantillas, pero la idea es que utilicemos Start from blank, que es empezar desde cero. Le damos aquí pum, y entramos a esta página. A veces pasa, me pasó la vez pasada y está pasando en este momento, que hay como imágenes que no cargan. Como pueden ver aquí, este gráfico de por aquí no cargaron. Entonces,
Lo que voy a hacer es cerrar el buscador y abrir uno nuevo para que ustedes lo puedan ver bien. Digamos, si les pasa que no carga algo, pues cierren la página y vuelvan a ingresar. Listo. Vamos a crear nuevo. Vamos a ver si me da. Tan raro. A ver si lo cargan. Bueno, igual les puedo pues explicar. Ahí sí cargó todo. ¿Sí ven? No cargaba esta imagencita, no cargaban aquí. Eso es lo que ustedes van a encontrar cuando ingresen a PictoChart. Esta página en blanco, digamos, cuando ustedes empiecen a crear un elemento nuevo, eso es lo que ustedes se van a encontrar. Vamos paso por paso. ¿Qué vemos aquí arriba en esta barra? Vemos primero el logo de PictoChart, que si lo hundimos, nos devuelve a donde estábamos, ¿sí? Es un botón pues para ir a inicio. Vemos los elementos de nuestro file, o sea, nuestro archivo, que cuando pasamos el mouse nos despliega estos tres elementos. El primero es crear nuevo. Si digamos estamos trabajando en una infografía, no nos gustó, queremos volver a empezar, simplemente podemos empezar de nuevo desde otro canvas o desde otro lienzo en blanco o desde una plantilla, ¿cierto? Entonces digamos, no, yo quiero desechar todo esto, vamos a empezar desde cero, creamos uno nuevo. O al contrario, me pareció que eso funcionó tan bien que quiero utilizar este mismo esquema que hice en esta infografía para otra, entonces la duplico, que es crear una copia de esta infografía que estamos viendo, ¿sí? Y por último está descargarla. Descargarla la veremos ahora, lo veremos ahora que terminemos nuestra infografía. Eso es lo último que ustedes van a hacer, ¿cierto? Que es descargarla para que la puedan tener en sus computadores, para que la puedan mandar a quien quieran, para todos, si la quieren imprimir. Entonces es lo último que veremos, que es cómo descargar nuestra infografía. ¿Sí? Pasando de ahí a la derecha vemos el nombre de nuestro texto, de nuestro trabajo. En este caso se llama Mi Visual, le cambiaré por infografía, en este caso es algo genérico, pero digamos aquí podemos cambiar nuestro nombre de nuestro recurso, infografía. PictoChart guarda automáticamente, vimos que se guarda automáticamente, pero si acaso, si son como yo, que me gusta estar como guardando siempre por si me pierde algo, aquí está el botón de guardar. Siento que ustedes hundan aquí, se guardan, ¿sí? Si sale chulito es porque todo lo que ustedes tengan está guardado. Guardar. Vemos preview, que es que podemos ver cómo se va a ver la infografía una vez terminada. Pues en este caso no tenemos nada, antes se verá en blanco, ¿cierto? Pero aquí podemos ver cómo se verá cuando se la mandemos a alguien, o cómo se verá si la imprimimos, ¿cierto? Podemos salirnos de preview aquí, es preview para ver cómo se verá. Podemos descargarla, ¿cierto? Nuevamente, este botón hace lo mismo que vimos ahorita, que es descargar la infografía. Podemos compartirla, que ya en este caso es publicarla en Facebook, ¿cierto? Podemos generar un link para mandárselo a alguien en específico y demás. Lo veremos también un poco más a fondo cuando terminemos. Y por último está lo que ya vimos de nuestro perfil, ¿cierto? De las herramientas que vimos ahorita. Ahora tenemos esto a la izquierda y esto aquí en el centro, que es esta página en blanco. Voy a cerrar aquí esta pestañita que ustedes ven en esta flecha para, digamos, tener más espacio. Esto lo que hace es sacar esta pestañita, ahorita lo vemos, para enfocarnos en esto. Cuando uno está creando un recurso, usualmente como diseñador, como ilustrador, o digamos cuando uno es escritor, ¿cierto? Es muy terrorífico a veces enfrentarse al vacío, al blanco, ¿cierto? Antes de empezar uno dice, no, pues ¿cómo va a llenar todo esto? ¿Cómo va a empezar a escribir este artículo, ¿cierto? El blanco a veces puede ser muy, muy impactante, ¿cierto? Muy imponente. Entonces empecemos aquí por lo primero, para que veamos que no lo es tanto. ¿Qué vemos en esta barra? En esta barra veremos algo que PictoChart usa, que nos puede servir mucho, que es que PictoChart trabaja por bloques, ¿cierto? Piensen en los bloques de PictoChart como los bloques que vimos ahorita de información, ¿cierto? Como segmentar la información. Entonces PictoChart lo que hace es que no te muestra un lienzo en blanco, sino que tú lo puedes trabajar por pequeños bloques que componen una imagen grande. ¿Cómo así? En este caso solo vemos un recuadro blanco. ¿Por qué? Porque solo tenemos un bloque, como podemos ver en este uno, ¿sí? Tenemos un solo bloque. Si yo quiero hacer un bloque nuevo, pues hago otro. Y se crea aquí, como podemos ver en esta partición. ¿Ustedes ven esta partición? ¿Qué podemos hacer? Más chiquito el bloque 1, el bloque 2. ¿Para qué sirve esto? Digamos, yo quiero tener un bloque con el titular. Yo quiero que el titular esté aquí. Entonces, este bloque es el bloque del titular, el bloque 1.
Si me paro en el bloque 2, es el bloque del texto. ¿Sí? Eso lo que sirve es esta barritas. Este más hace bloques nuevos. Este lo que hace es que, digamos, yo quiero que el bloque 2 esté encima del 1, ¿cierto? Lo mueve para arriba. Ya vemos que el titular quedó abajo. Vamos para arriba otra vez. Esto lo que hace es lo mismo, baja, ¿cierto? Baja este bloque aquí. Eso lo que hace es clonar el bloque. Si digamos yo tengo un bloquecito para una información y yo quiero que se repita abajo, ¿cierto? Porque me gustó cómo quedó el color y cómo quedó la información puesta, pues lo puedo aplicar, me lo copio abajo. Y eso lo que hace es borrar bloque. Y aquí vemos una serie de settings, que digamos, settings, pues configuraciones, que lo que nos permite es crear el bloque con el tamaño que queramos. Pero digamos, esto no lo tenemos que ver por ahora. Es la verdad más complejo y solo ustedes con esto quedan bien, ¿cierto? Con crear bloques, entender que los bloques son que cogen la imagen y la parten en pequeños segmentos, como nos puede servir mucho para la ilustración, como vimos. Y, y ya tenemos pues aquí cómo crearlos, cómo aplicarlos y cómo clonarlos. Listo. Entonces, le voy a explicar la herramienta pues como así rápido. Rápido no, perdón, pues como más ágil. Y ahorita la vamos a ver todas las funciones, la vamos a ver cuando estemos creando nuestra infografía. ¿Ven? Entonces tenemos en este caso dos bloques, porque pues lo creamos aquí y podemos bajar y podemos desde abajo cambiar el tamaño. Ustedes ven que esa infografía está súper larga, me toca bajar. Yo la quiero más chiquita, entonces voy a arrastrar esta barra, la arrastro. Y puedo hacer ya que digamos que sobre la pantalla. Entonces, aquí vemos nuestro espacio de trabajo. ¿Sí? Ya tenemos nuestro espacio de trabajo. Ahora vamos a ver lo que hay aquí a la izquierda, ¿cierto? Hasta aquí abajo, toda esta barra de la izquierda. Empecemos por abajo. El tour lo que hace cuando ustedes un clic ahí es que les va a explicar lo que yo les estoy explicando y es cómo funciona la herramienta. Aquí les dice cómo agregar un icono a un texto. Pues aquí les muestra un videito de cómo se hace y dónde están ubicados. Cómo agregar una foto, exactamente. Si ustedes, digamos, se ven un poco enredados, pues este tour que está aquí abajo les va a explicar con videitos cortos cómo se hace cada cosa, ¿cierto? Como pueden ver. ¿Sí? Es un tour, como su nombre lo dice, de la plataforma. Está aquí abajo, siempre a la mano para que lo puedan usar. Por si, digamos, tienen alguna duda. Tenemos ya aquí arriba son gráficos, componentes de diseño, subir algo, ¿cierto? Fondos, texto. Cuando digo subir algo es, perdón, es cargarlo, ¿cierto? Es sacar alguna información de su computador y ponerla aquí. Fondos, texto, paleta de color y herramientas. Empecemos con gráficos. En gráficos tenemos diferentes formas de gráficos, ¿cierto? Que son formas e iconos, ilustraciones, líneas, fotografías y fotografías con digamos, efectos especiales. Llamémoslo así. Como les contaba, voy a ir un poco a vuelo de pájaro por aquí porque vamos a utilizar todas estas herramientas cuando creemos la infografía. Solo es para mostrarles dónde están ubicadas y cómo se llaman. En formas e iconos podemos buscar los iconos que queramos, ¿sí? Aquí vemos la categoría, en este caso está en formas básicas, pero podemos utilizar formas como flechas, banner, acuérdense que todo esto está en inglés. Digamos formas de educación y vemos todos los recursos gratuitos que tenemos aquí disponibles para usar. De todo lo que queramos, todo eso es gratuito y se puede usar. Y está separado por categorías, ¿sí? Detenimiento, medio ambiente, moda y demás. Y podemos verlos todos, podemos ver solo los que tienen color, podemos ver solo los que son en negro, por si digamos nos queremos algo más sencillito. Entonces, eso está en formas de iconos. Segunda parte de los gráficos, las ilustraciones. Ustedes dirán, no, pero eso que vimos ahorita eran ilustraciones. Sí, esto digamos es una ilustración. Pero aquí en ilustraciones tenemos cosas más complejas, como estas personas. Digamos en este caso, de Pictochart para ilustraciones puede ser un poco más limitado, ¿cierto? Si ven, todos son personitas. Personitas, digamos, en diferentes y con diferentes espacios, pero no hay mucho pues de dónde buscar. Si ven aquí, estas ilustraciones que acabo de mostrar son todas las que hay. ¿Sí? No se puede buscar más. Pero digamos que con las formas e iconos tenemos suficientes.
En líneas, lo que su nombre dice, podemos agregar líneas, ¿sí? Ahora veremos cómo se maneja cada una, pero es básicamente lo que su nombre dice, agregar líneas. En fotos podemos buscar fotos gratuitas también. Pictoshare nos ofrece todo este catálogo de fotografías para descargar. Podemos buscar aquí, recuerden que la búsqueda tiene que ser en inglés. Digamos que quiero buscar fotos de la luna, entonces pongo moon y miren todas las fotografías de la luna que yo podría incorporar a mi, todas las fotografías de la luna, perdón, que podría incorporar a mi infográfico. ¿Sí? Esa es la sección de fotos. La sección de fotos con marcos, es porque digamos no quiero que la foto esté de la luna esté simplemente cuadrada, sino que la quiero en una forma especial, como ustedes ven aquí, y se la puedo reemplazar arrastrando fotos a este espacio. Ahorita lo veremos, tranquilos. Como les contaba, solo estamos viendo las herramientas como en un primer vistazo. Y así acabamos la parte de los gráficos. La parte de diseño y componentes. Aquí son cosas más elaboradas como listas, líneas de tiempo y cuadros comparativos. Estos, como pueden ver, supongo, son muy útiles para elementos educativos, ¿cierto? Siempre es útil, digamos, una línea de tiempo que ya esté diseñada, un cuadro comparativo y una lista. ¿Qué pasa con estos? Estos funcionan como las plantillas que vimos previamente. ¿Cómo así? Si yo hago clic en listas, veremos todas estas listas que ya están diseñadas. ¿Sí ven? Digamos, yo tengo una lista de 4 elementos. Cuando clic aquí en esta que me gustó, y como pueden ver, la voy a arrastrar aquí. Todo esto haciendo doble clic es editable. ¿Sí ven? Entonces, todas estas cosas que vemos en la parte de diseños de componentes de diseño, voy a borrar aquí, como las listas, como las líneas de tiempo, los cuadros comparativos están diseñadas para que ustedes las usen. ¿Sí ven? Aquí solo tengo que hacer doble clic en todo lo que yo quiera cambiar, en el titular, en el texto, incluso en la imagen. La puedo mover, la puedo cambiar y más. ¿Por qué no nos centraremos tampoco en esta herramienta el día de hoy? Por lo mismo que nos centraremos en las plantillas, porque ustedes pueden hacer esto. O sea, ustedes no tienen que diseñar nada aquí, ya está hecho. Entonces, digamos, la idea de hoy es crear nuestros propios diseños gráficos. Entonces, pues no haremos mucho en esto, pero aquí les dejo a ustedes para que siempre cacharreen. Como han podido ver, Pictoshare es muy intuitivo, ¿cierto? No es muy difícil de llegar a las cosas. Entonces, ya saben que cuando entren a crear algo nuevo, se van a diseñar componentes y pueden ver todas las líneas de tiempo, todas las gráficos que ya están hechos para que ustedes utilicen. ¿Sí ven? Todo esto ya está diseñado, no tienen que pensarle mucho el diseño, solo reemplazar. ¿Qué pasa? Lo mismo que les conté que pasaba con las plantillas, y es que a veces digamos que su información puede que no se acople a lo que ya está diseñado. En este caso estamos en cuadros comparativos, por ejemplo, ustedes utilizan esta aquí, y digamos que puede que no se acomode muy bien a lo que ustedes quieren, entonces puede ser un poco más restrictivo, pero digamos es una forma muy ágil de crear elementos muy chéveres visualmente y muy bien diseñados. Si ustedes digamos solo tienen información para ponerla y la quieren poner rápidamente, no quieren pensarle mucho el diseño, ya ustedes tienen todo esto hecho para su uso. Me saldré de aquí, estábamos en diseño de componentes, ya vimos los gráficos, vemos la parte de subir. Subir es muy sencillo, es simplemente donde yo quiero, ¿cierto? Yo le voy a clic aquí y es subir elementos que estén en mi computador. Podemos subir JPGs, PNGs, GIF o SVG, ¿cierto? Generalmente todas las fotografías y gráficos están en estos 3 primeros. Entonces, generalmente para subir cualquier tipo de fotografía que tengan en sus computadores. Piensen en que sean imágenes de bajo peso, porque también como es una versión gratuita, solo tienen 40 megas para usar. Eh, pero digamos, pues son muchos, la verdad, para una infografía, entonces también, pero esa parte de subidas es todo lo que ustedes pueden subir desde sus computadores. Seguimos a la cuarta parte, que son los fondos. Los fondos son para estos bloques que tenemos, que como queremos que sea el fondo, así plenamente, así llanamente. Yo me paro en este bloque y se apunto aquí, como pueden ver, es del fondo. O sea, no tiene más misterio. Si digamos no quiero que se vea tan fuerte, pues lo hago más clarito. O sea, no hay ningún tipo de
pues como misterio en esta categoría, solo cómo quiero que sea el fondo de mi bloque. Para eso también sirve diferenciarlo por bloques, por si yo quiero que haya diferentes fondos en la infografía o en el recurso. En este caso, digamos, podemos buscar más fondos y que nos parezcan más interesantes. Por ejemplo, este de punticos está bien, entonces lo pongo. No quiero que sea tan fuerte, lo hago más clarito. Y no quiero que sea negro. Entonces aquí en este elemento que dice color, puedo o ingresar el código del color, que digamos es algo que suelen usar más los diseñadores, o puedo buscar colores, ¿cierto? Aquí en más colores, si no me gustan estos que están aquí establecidos, puedo buscar colores por aquí. Y si ven, tenemos que no quiero que sea rojo, sino azul. Muevo esto por todos los colores. Aquí están todos los colores que vamos a usar. Yo quiero que sea azul clarito. Así como pueden ver, cambié el color del fondo y quiero que esté más transparente. Listo. Así pueden ver, quedó el fondo. Entonces, esa es la parte de fondo. Solo tiene eso, como les contaba, no hay más misterio. Solo color y textura. Y ya, si digamos yo no quiero que tenga textura, pues me devuelvo aquí donde dice no image, ¿cierto? Sin imagen, y ya solo queda del color que le puse. En este caso me parecía bacano, entonces yo lo pondré así. La parte del fondo, vamos a la parte de texto. En texto nos separa ya, digamos, por qué queremos ubicar, ¿cierto? ¿Qué queremos hacer? Títulos, subtítulos, un subtítulo más pequeño, un subtítulo más pequeño y cuerpos de texto. Así tal cual, yo hundo aquí y ya puedo empezar a escribir. ¿Bien? No se preocupen por esto que salga aquí arriba, ya lo veremos cuando empecemos la infografía, sino que quiero mostrarles un poco cómo funciona cada herramienta antes de entrar en cada una con detalle. Porque digamos uno las ve en detalle solo cuando está creando algo, ¿cierto? Entonces me parece más útil cuando lo estemos creando. Como podemos ver entonces, depende de qué queremos escribir, si es algo más chiquito, ¿cierto? Un documento, pues, un texto, perdón, para párrafos. Y que haya lista entre la parte de los textos. Solo, esto lo único que nos dice es qué tamaño que queremos que lo ponga, ¿cierto? Para que no nos tengamos que preocupar por eso. Y aquí abajo hay, como vimos anteriormente en otras partes, algo ya diseñado que solo tenemos que cambiarle los textos, ¿cierto? Si digamos yo quiero que mi título tenga esto, no se ve. Digamos que nuestro título queremos que sea así, ya, solo lo pongo y ya podemos con doble clic cambiar la información. ¿Sí? Así de sencillo. Entonces podemos utilizar esto si digamos queremos unos titulares más, unos textos más atractivos, podemos utilizar esto que ya está diseñado. Borrar eso aquí. Siguiendo, ya vamos a acabar, está la paleta de color, que digamos es un elemento que no podemos utilizar hasta que no esté pago, que nos da sugerencias para utilizar elementos con unos colores que combinen entre ellos, ¿cierto? Pero solo es en la versión paga. Y por último tenemos estos tres elementos, que también son muy útiles, que nos permiten agregar gráficos, agregar mapas y agregar videos. Si vamos a agregar videos, aquí nos pide que pongamos el link, ¿cierto? Un link de YouTube o de Vimeo y nos ubica el video aquí en la infografía tal cual. Y si la mandamos por un link, las personas pueden reproducir el video y demás. Entonces, digamos, es muy fácil si queremos incluir en nuestra temática algún video, solo es pegar el link de YouTube aquí y sale el video en el centro y lo podemos mover como queramos. En la parte de mapas, están vaya cantidad de mapas, están muchos mapas. Cuando le pongamos, busquemos a Colombia, y está el mapa de Colombia. Lo podemos insertar, y aquí lo tenemos. ¿Por qué se ve por aquí arriba? Porque estamos parados en el bloque 1. Si yo lo quiero mover para el bloque 2, lo arrastro hasta aquí abajo y estamos en el bloque 2. Como pueden ver, está el mapa de Colombia y yo le puedo agregar lo que yo quiera. Si hago doble clic en Antioquia, por ejemplo, me va a abrir esta ventana. Esta ventana funciona como Excel, como pueden ver. Y aquí yo puedo poner lo que yo quiera, puedo poner la información que yo quiera. No quiero que la mapa trate sobre población, sino sobre, no sé, casos de COVID, ya que está pues como el tema en este momento lastimosamente. Casos de COVID, entonces yo puedo poner con la información cuánta información quiero que haya, 23, no sé, 2300, lo que sea. Como pueden ver, eso funciona como un Excel que se ve representado instantáneamente en el mapa. Entonces imagínense todas las posibilidades que hay. No quiero que esté en blanco, sino que sea azul, sino que sea amarillo.
o que esté café. Y digamos que quiero que uno en particular no sea café, sino que digamos que quiero resaltar Antioquia, que sea verde. Entonces me paro en Antioquia y como pueden ver en el Excel mismo está el color, y lo pongo verde. Entonces imagínense todas las posibilidades que ustedes tienen con estos mapas, si digamos su temática requiere un mapa, ¿cierto? La idea no es solo decorar, sino que el mapa diga algo. Entonces lo borraré. Y en gráficos funciona exactamente igual. Funciona como un Excel en el que ustedes pueden poner diferentes gráficos. Es incluso tan chévere que, digamos, ustedes pueden tener un Excel en su computador y lo pueden importar por aquí, como pueden ver. ¿Sí? En este caso, pues no tengo ninguno, pero ustedes lo pueden utilizar y acomodarlo aquí para que se vea representado en un gráfico. ¿Sí? Si, digamos, es útil, ¿cierto? Si, digamos, es conveniente. Hay muchos tipos de gráficos que ustedes no se tienen que preocupar por diseñar, que ya están diseñados. ¿Cierto? O digamos no tienen la información en un Excel, sino que lo quieren hacer ustedes aquí mismo. Entonces seleccionan su gráfico y se paran aquí en el Excel a editar la información. Si digamos yo no quiero que sea 85 sino 5, si ven que mismo se cambió, el gráfico responde en línea a lo que ustedes escriben aquí. Entonces es muy útil si digamos queremos crear gráficos en línea. Dale cancelar. Y quedamos ya listos entonces con el vuelo de como la vista rápida a través de estas herramientas. Ahora sí empecemos a crear la infografía en estos 40 minutos que nos faltan para las 12. Creemos nuestra infografía, al igual es una infografía pues sencilla. Recuerden los pasos de la infografía, perdón. Me está yendo la voz. Recordemos los pasos de la infografía. Primero es tener la información, segundo es segmentarla, tercero es tener un boceto, tercero es añadirle imágenes a esa información y tercero es tener un boceto, ¿cierto? Entonces cuando ustedes tengan todos esos pasos, tendrán algo como esto. Yo hice este boceto para ver la infografía que queríamos, que no está reproduciendo. Ay, tan charro. A ver, ¿por qué no me reproduce? Voy a cerrar aquí. Haría el boceto. O si no, pues lo vemos aquí. Ustedes tienen que tener un boceto, ¿cierto? En sus casas, como les recomendaba, generen un boceto. No quería abrir. Como este. Como pueden ver, yo soy diseñador gráfico. Aquí no se nota, pero es que un boceto, la idea es que eh, solo sea entendible para ustedes para crear la infografía, ¿cierto? Este boceto responde a una información que yo tengo organizada en un Word, que es en este Word que tengo aquí. Cuando ustedes empiezan a crear su infografía, tienen que tener entonces, primero, un Word con información separada, ¿cierto? En este caso yo voy a representar los pasos que vimos en la presentación en forma de infografía. Entonces tengo el titular, ¿sí? De mi infográfico, tengo el autor o el crédito, tengo separado el texto, ¿sí? Por pasos, y tengo la fuente, que en este caso es la bibliografía, ¿cierto? Entonces ya tenemos paso 1, toda la información en un solo lugar. Paso 2, segmentada por partes. Aquí la vemos por 4 partes diferentes. Paso 3, las imágenes, que en este caso las tengo aquí en esta carpetica, ¿cierto? Cada imagen 1 va con el grupo 1, con el punto 1, perdón. Imagen 2 va con el punto 2, imagen 3 con el punto 3, imagen 4 con el punto 4. Entonces, paso 3 de la lista, identificar el gráfico que va a acompañar la información. Y paso 4, hacer un pequeño boceto. En este caso ya ven el boceto, es el titular aquí, arriba, y los pasos con sus diferentes gráficos encuadrados. Entonces, ustedes van a crear su infografía, recuerden, lo repito, por si de pronto no fue muy claro, les recomiendo poner su información toda en un Word, ¿sí? En ese Word de definir dónde está el titular, pues dónde no visualmente, sino cuál es el titular, cuál es el autor o el crédito, cuáles son la información segmentada y cuál es la biografía. Ya con eso ustedes pueden buscar los gráficos para cada uno de sus puntos. Y por último, cuando tengan las fichitas que les contaba, hacer un boceto que les parezca a ustedes que puede servir, ¿sí? Ya con esta información sí nos podemos ir a PictoChat. Estábamos aquí. En este caso, si podemos ver el boceto,
tenemos un elemento aquí que es el titular, como pueden ver. Entonces pongamos el titular. En este caso sería en esta sección que ya teníamos creada casualmente. Entonces vamos al titular. ¿El titular es qué? Texto. Entonces vamos a la parte de texto. Y ahora sí veamos a fondo cómo funciona. Si digamos no les pasa, no les reproduce nada, cuando dan estos botones es porque tienen esta pestaña guardadita. Entonces la pueden sacar por acá. Yo quiero un titular, pero quiero que mi titular sea así como chévere de esos que están diseñados. Entonces me busco uno que me parezca que puede ser útil. En este caso quiero usar este que está aquí. Está muy apretado, si lo pueden ver, se puso aquí. Me parece que el bloque que les contaba, este grupo es muy chiquito, entonces lo voy a hacer más grande arrastrando esto. Si ven que arrastra todo un poco hacia abajo, tengo más espacio para mi título. Y poniendo clic y moviéndolo con el mouse lo puedo arrastrar a donde yo quiero poner. Ahora, cuando hacemos clic en el texto, vemos que sale toda esta información. ¿Qué es toda esta información? Es muy sencillo. Primero, tenemos un deshacer. Deshacer tal cual funciona en Word, tal cual funciona en PowerPoint, en cualquier parte. Lo que hace esto es que deshace la última acción que yo hice. La última acción que yo hice fue mover esto hacia la izquierda, entonces me lo devuelve. ¿Qué hace rehacer? Pues hace lo que acabo, ¿cierto? Hace lo que acabo de deshacer, mejor dicho. O sea, si lo que acabo de deshacer es moverlo, pues si lo rehago, me lo devuelve, ¿cierto? Estos son los mismos comandos que encontramos en Word, que es deshacer y rehacer, ¿cierto? La última acción que hice. ¿Qué es esto que vemos aquí? Dice un grupo, ¿cierto? Desagrupar. ¿Por qué desagrupar? Porque si vemos con detalle, tenemos dos cosas aquí, un subtítulo y un título, ¿sí? Si yo desagrupo, como pueden ver, yo las muevo las dos juntas, ¿sí? Entonces, si yo la desagrupo, ya puedo moverlas por separado, ¿cierto? Y si las quiero agrupar, las selecciono las dos, ya sea arrastrando mi mouse para seleccionarlas a ambas y agruparlas de nuevo. En este caso, vemos las desagrupadas. Ya tenemos agrupadas, agrupar. Ahora vamos con el candado. ¿Qué hace el candado? El candado lo que hace es que fija esto donde lo pongamos. Fijemos el título. ¿Sí? Aquí ya no lo puedo mover. ¿Por qué eso es útil? Porque digamos en este caso no tenemos muchos elementos en la pantalla, solo tenemos el subtítulo y el título. Pero cuando empecemos a ubicar elementos, ¿cierto? Imágenes y textos, puede que a veces queramos mover alguno y no se mueva. Entonces lo que permite el candado es que cuando ya encontremos el lugar, yo quiero que ese título quede aquí y no me importa nada, no quiero moverlo más, lo dejo aquí. Entonces el candado nos permite hacer eso. Si digamos que queremos moverlo, simplemente tenemos que volver a hundir el candado y ya queda completamente útil otra vez. Segundo, tenemos el color. El color es tal cual su nombre lo dice, tal cual lo vemos aquí, está en negro. Yo quiero que en este caso esté en blanco, ¿sí? Entonces el título queda en color blanco. O el color que queramos, pues la verdad, eso solo cambia el color del texto. Seguimos la opacidad. La opacidad lo que permite es que tan transparente se va a ver el titular. En el caso de un título, la transparencia es muy importante, se tiene que ver bien. Entonces les recomiendo siempre dejarlo en 100% porque si no, no se va a ver. ¿Sí? Tenemos ya todos estos cubiertos. Deshacer, rehacer, agrupar o desagrupar elementos, ¿cierto? Para que se comporten, se muevan juntos. Fijarlos a una posición, el color y la transparencia. Vamos ahora con la tipografía. La tipografía lo que hace es que cambia el tipo de letra. Aquí vemos que está de una buena forma, pero si yo me vengo para acá y pongo esta, por ejemplo, cambió. ¿Sí ven bien? Estas tipografías están también gratuitas y libres para que ustedes las usen. Todas las que vemos aquí. En la versión Pro ustedes pueden subir tipografías que ustedes tengan especiales en sus computadores, pero pues la verdad, miren, este catálogo como es de grande, es completamente útil eh, y completo, ¿cierto? Entonces digamos que me gustaba la que estaba, entonces me voy a deshacer y le pongo la anterior que era esta. Aquí vemos la tipografía. ¿Qué sigue? El tamaño. El tamaño es tal cual, ustedes quieren que sea chiquito, grande, miren cómo cambio, cuando cambio de número, cómo va cambiando de tamaño, estaba en 60,
hasta lo que ustedes quieran ponerlo. Eso es lo que les permite a ustedes qué tan grande quieren que se vea el título, ¿cierto? Así, en palabras más, palabras menos, es eso, qué tan grande quieren que se vea el texto del título. 60. Estas tres que vemos aquí seguidos son tal cual están en Word, que es si quiero que sea bold o negrilla. ¿Sí ven? Si quiero que esté itálica, ¿cierto? O cursiva. En este caso, esta tipografía que escogimos Montserrat no tiene esa opción, pero otras sí las tendrán. Y por último, si quiero que esté subrayado o no. Tal cual se ve en Word, tal cual se ve en PowerPoint, esos tres mismos elementos. Este elemento también de pronto lo recuerdan por Word y es alinear el texto. Es si quiero que esté alineado a la izquierda, si quiero que esté centrado, quiero que esté alineado a la derecha, si quiero que esté justificado. Justificado, digamos que se ve más cuando es un párrafo, ¿cierto? Ahora lo veremos cuando pongamos párrafos. Quiero que esté alineado a la izquierda. ¿Qué es esto? Que sigue aquí, lista. ¿Qué es si quiero que esto sea una lista, ¿cierto? Con diferentes viñetas. Pues en este caso no, porque esto es un título, ¿cierto? Entonces no tendría sentido, pero digamos, si ustedes quieren hacer una listica, pueden ponerlo aquí con viñeticas como esa que vemos aquí en circulito. Esto que está aquí, de pronto ustedes no están tan familiarizados, porque es un elemento más de diseño, pero que les puede ser muy útil, que es, ¿cuál es el espacio entre letras? Ustedes van a ver que apenas mueva este slider o este pues, deslizador hacia la derecha, estas letras de la palabra, de headline here, que dice aquí, se van a empezar a separar. Miren. ¿Sí ven? Esto puede ser útil, digamos, para que le dé más legibilidad o, digamos, a ustedes les parece que aquí está muy pegada la letra, les gustaría que fuera algo más como así. Pues queda perfecto, ¿cierto? Esto ya ustedes pueden jugar con ello, pero les recomiendo que no, porque las tipografías tienen un espaciado predeterminado que les permite una buena lectura. Pero pues no hay problema, digamos que ustedes lo quieren separar un poquito, no se ve mal, no va a pasar nada, no va a ser peor la infografía, ¿no? Y debajo del espacio entre letras vemos el espacio entre líneas, que es lo mismo, pero entre líneas, ¿cierto? Ustedes ven, el headline here se va a empezar a separar mucho un renglón del otro. ¿Sí ven? Este sí se lo recomiendo que lo dejen siempre en 0 o en 1, que es como el predeterminado, porque digamos que eso sí se empieza a ver muy raro y dificulta la lectura. ¿Sí? Entonces, recordemos, vemos aquí el espacio entre letras y el espaciado entre líneas. Tenemos aquí el link, que es si yo quiero que cuando las personas hagan clic en este texto se vaya a algún lado. Entonces yo hago clic en link y pongo el link, ¿cierto? El hipervínculo donde quiero que vayan. Así pues, sencillamente, ustedes pueden poner cualquier link, quieren que poner un video, o quieren que las personas vayan a un archivo o a una noticia, por ejemplo. Entonces ustedes ponen el link de la noticia y las personas podrán darle clic aquí e ir a la noticia. Aquí vemos otro elemento que es el orden. Esto lo veremos ahora más cuando haya más elementos, y es que, cómo quiero que yo sé que se comporten los elementos de mi infografía. Por ejemplo, vamos a ver aquí. Si yo pongo este titular, me acercaré un poco más aquí con el zoom que está aquí abajo a la derecha. Yo pongo ese titular sobre el subtítulo, ustedes pueden ver que lo tapa, ¿cierto? ¿Qué significa eso? Que el título está al frente o está sobre el subtítulo. Si yo quiero que no esté sobre, sino que esté abajo, me vengo a esta selección de Arrange, que es ordenar. La primera opción es traerlo hacia el frente del todo. En este caso, el título está al frente del todo. La siguiente opción es mandarlo un nivel, ¿cierto? O mandarlo un poco hacia atrás. Ustedes vieron que se vino un poco hacia atrás. O sea, ya el título está detrás del subtítulo. Y estos dos es atraerlo hacia el frente del todo y atrás del todo, ¿cierto? O sea, esto funciona, digamos, por capas. Si yo tengo otro elemento aquí, un tercer elemento, agreguemos un subtítulo extra. Voy a poner hola porque solo es para mostrarles cómo funciona esa herramienta. Entonces, yo tengo aquí, selecciono el subtítulo este, ¿cierto? El grande. Y lo traigo hacia el frente del todo, que es Bring to Front. Ahora, como pueden ver, tapa todos, ¿sí? Si lo mando una para atrás, ya digamos, va a mandar este para atrás del todo, perdón. Me está dando. Bueno, lo que les quiero explicar con estos elementos es que, digamos, yo puedo hacer que el título, perdón, quede atrás del subtítulo, pero al frente de esta, ¿cierto? Imagínenlo como por capas. Si tenemos 3 hojas, yo puedo organizar el orden de esas hojas.
Así funcionan estos elementos. ¿Qué quiero yo que esté al frente de otro? ¿Cierto? Es eso básicamente lo que hacen estos 4 botones, y es traer al frente del todo, mandarlo una hojita, digamos, para atrás, mandarlo una hojita para el frente o mandarlo hacia atrás del todo. Borraré aquí y devolveré eso a su lugar. Y por último, tenemos donde se alinean estos elementos con respecto, me devolveré un poco aquí en el zoom, cómo se alinean esos elementos con respecto a toda la hoja o a todo el espacio de trabajo. En este caso está libremente alineado por mí, pero yo lo puedo alinear del todo a la izquierda. Si ven que se pega al borde, lo puedo poner en el centro vertical, horizontal, en el centro horizontal está puesto aquí, y lo puedo traer a la derecha del todo. Como pueden ver, se puso a la derecha hasta donde está el recuadro del título, que yo lo puedo hacer más corto. ¿Sí? Con estos elementos que están aquí a la izquierda y a la derecha, estos circulitos, yo no me puedo parar en ellos y hacer estos recuadros más cortos, que me permiten una mejor movilidad. Y para eso funciona aquí, alinear a la izquierda, a la derecha, al centro, de manera horizontal o de manera vertical. Ya cubrimos entonces todo lo que trata de los textos. Ahora pongamos nuestro texto real. Vamos a nuestro documento de Word y este es mi título. Como hacer una infografía, control C o clic derecho, copiar. Vengo a Piktochart y siempre hay que hacer doble clic en todo para lo que quieran editar, ¿cierto? Siempre, eso es importante. Si digamos, ustedes se paran aquí y le dan pegar, no va a funcionar, tienen que hacer doble clic, eso, y ahí ya pueden ver que se puede editar el título. Paro aquí y le doy clic derecho, pegar. Si ven que se tapa, entonces lo que tienen que hacer, ¿por qué se tapa? Porque el recuadro impide que la palabra cruce hasta aquí. Entonces lo que hago es que estiro ese recuadro y miren cómo quedó. Vean cómo se ve así. Estaba en blanco, se pasó a negro, entonces lo quiero volver a poner en blanco, me paro aquí en el título y como pueden ver el color está negro y lo pongo en blanco. Así de fácil pusimos nuestro primer punto, que es el título de la infografía. ¿Qué es esto de aquí arriba? El subtítulo. Entonces me voy, copio y me vengo a la herramienta y lo pego. Clic derecho, pegar. Y así quedó nuestro subtítulo y nuestro título. Como les contaba, esto es una alzada, ¿cierto? Puede estar encima del título, no piensen que el subtítulo tiene que estar necesariamente debajo, no. En este caso, la alzada está encima, ¿cierto? Nos permite ahondar la temática de la infografía, que es cómo hacer una infografía, y se complementa con pasos para crearla, ¿cierto? Entonces, como podemos ver, según nuestro boceto, que estaba aquí, ya tenemos el titular. Aquí pusimos un gráfico que nos puede ayudar a complementar, ¿cierto? La idea es que es un recurso educativo. Entonces vámonos para la parte de los gráficos que nos ofrece Piktochart. Recuerden, estamos en texto, vamos a la parte de gráficos. Y como les acuerdan la parte de iconos y formas, pues veamos entonces ahora sí, busquemos una en particular que nos sirva. Como vamos a tratar de educación, veamos en la categoría que hay aquí, educación, ¿qué hay? Ven todos los elementos que hay aquí, ¿cierto? Bajando, bajando, podemos ver muchos. Un elemento que me parezca que refleja la de parte educativa, me parece que son estos libros. Entonces las personas sabrán que la infografía trata sobre un recurso educativo. Entonces lo pongo. ¿Sí? Hago clic y lo pongo. ¿Qué pasa? Se puso en el bloque 2 y yo quiero que esté en el 1. No es problema. Lo arrastro, me paro en él, hago clic y lo arrastro hasta que se pasa al 1. ¿Qué pasa cuando hacemos clic en una imagen? Se genera aquí arriba otros botones que, como pueden ver, son muy similares a los botones del texto, que son deshacer, como ya lo vimos, rehacer, agrupar, bloquearlo para fijarlo en un punto. La opacidad, en este caso sí podemos jugar con la opacidad porque, digamos, es una imagen que no requiere la lectura como el texto, ¿cierto? Entonces quiero que sea menos visible, así como está. Un link, por si quiero que la imagen lleve a un vínculo. Lo que vimos, ordenarla si quiero que esté enfrente o detrás de otra cosa. Alinearla a la derecha, alinearla a la izquierda. En este caso tenemos la palabra derecha. Y esos dos elementos funcionan como espejos. Si yo quiero que se refleje de forma vertical, ¿sí ven cómo cambia? O de forma vertical.
funciona como un espejo, ¿cierto? Lo refleja. Entonces ahora lo tenemos aquí. ¿Qué son todos estos elementos y por qué ya hay más círculos y más cuadros? ¿Y por qué puntos, esquinas con cuadrados? ¿Qué es esto? Esto nos permite estirar la ilustración de forma horizontal, me voy a devolver, y de forma vertical. Les recomiendo cuando estén tratando con ilustraciones no utilizar estos circulares porque estiran y dañan la ilustración. Como pueden ver, se ve peor. Entonces, si la quieren hacer más grande o más pequeña, les recomiendo utilizar las esquinas. Las esquinas permiten agrandar los dos parámetros, vertical y horizontal. Como pueden ver, también se estira. Entonces, ¿qué les recomiendo? Cuando empiecen a estirar, hundan Shift en su teclado. Shift es la flechita que es como hacia arriba, ¿cierto? Que está abajo de mayúscula. Con la que escribimos a veces mayúsculas, pero sin hundir la tecla mayúscula, sino como una mayúscula rápida, ¿cierto? Como para una sola palabra. Es una flecha hacia arriba, se llama Shift, que eso permite editar el tamaño de forma proporcional. Si ven cómo crece sin distorsionarse. Entonces yo quiero que se crezca un poquito y quiero que esté inclinada. Para rotarla, ven esta flecha circular, la puedo rotar aquí, hacia el lado que yo quiera. La voy a rotar y la voy a hacer más grande. Shift y listo. Tengo los libros y tengo ya la sección del cabezote lista. Veamos nuestro boceto nuevamente. Ya está aquí el párrafo, el título, perdón. Ya está aquí la imagen. Ah, creo que le falta el autor. Entonces se lo pondré de una forma también muy sencilla porque ya vimos la herramienta de texto. Como podemos ver, yo quiero ponerle el autor aquí abajito del título, pero ya no tengo espacio en mi bloque para el titular. Entonces lo que hago es que me paro en el bloque con clic y en esta barra la arrastro hacia abajo. Y ahora tengo un espacio para poner mi texto de autor aquí. Entonces voy al documento de Word, lo copio, copiar, me paro en el bloque, clic derecho, pegar. ¿Qué va a pasar cuando haga esto? Si ven que no copió, pasó algo raro. ¿Por qué? Porque para copiar y pegar un texto, nuevamente, copiar y pegar un texto, tengo que tener generado un cuadrito de texto. Entonces me tengo que parar aquí en texto nuevamente y generar un texto donde yo pueda pegar un cuadradito o un espacio, digamos, de texto donde yo pueda pegar el mío. ¿Sí ven? Ahora sí funcionó. Te recuerden siempre que vayan a pegar textos, antes de pegarlo, simplemente tienen que generar uno de estos texticos que genera el espacio en Pictochart para que Pictochart sepa que ustedes van a poner un texto ahí. ¿Sí? Y en este caso, pues yo lo quiero un poco más pequeño, entonces me vengo aquí y lo pongo en 16. Y ahora quedó listo. Como pueden ver, ya tengo mi título, mi autor y mi subtítulo. Vamos ahora a la sección de, según el boceto, los pasos, ¿cierto? Cada paso va a estar en un cuadrado con el título, el texto y la imagen. Entonces, vámonos de nuevo para la herramienta. Ya sé que es un cuadrado, entonces me vengo aquí y genero en gráficos, ¿cierto? Vimos que hay formas básicas también. Entonces, quitamos la categoría de educación y vámonos para formas básicas. Busquemos por aquí, se llamaba Shapes Basic. Aquí está. Y genero un cuadrado. Lo tenemos aquí, ubicado, ¿cierto? Negro, obviamente si pongo texto aquí no se va a leer, entonces hay que acomodarlo para que me funcione como el fondo de mi pequeño paso 1. Entonces primero lo voy a acomodar donde va a estar el paso 1, que según el boceto lo puse aquí arriba a la izquierda, debajo del título. Lo ubico aquí. Ustedes ven esas líneas naranjadas que se forman cuando muevo las cosas. Esa línea naranjada lo que me permite es que me está diciendo Pictochart con qué está alineado mi objeto que estoy moviendo. En este caso, este cuadrado está alineado con mi título de por Alejandro Montoya. Si me lo traigo para acá, está alineado con el subtítulo. Si me lo traigo para acá, está alineado con el cuadrado del título. Entonces, ¿qué nos permite esto? Diseñar mejor, diseñar más fácil porque podemos alinear las cosas. Ustedes ven, quiero ubicarlo justamente en la esquina, pero no me da. Entonces lo que hago es que me vengo a las opciones que vimos anteriormente y lo alineo a la izquierda y lo alineo arriba. Y quedó justo en la esquina como quería. Entonces ahora está muy chiquito, me paro en él y recuerden, siempre desde la esquina cuadrada con Shift presionado lo hago más grande. Digamos así.
No se puede leer bien, claramente, porque no recomiendo nunca en un consejo de diseño es poner texto sobre fondo negro porque es muy doloroso para los ojos, ¿cierto? Es un poco incómodo, entonces le recomiendo siempre fondos claritos. Pongamos un fondo beige que tengo aquí guardado. Si ven cómo se ve un poco. No es mucha la diferencia, pero ahí se ve. ¿Qué sigue? Según el boceto, el título, paso 1, el texto y la imagen. Entonces vámonos a título. Para título, pues pongo nuevamente en texto un subtítulo que se llame, con doble clic, paso 1. Hago más chiquito esto para ponerlo más fácil y me lo traigo aquí. ¿Sí? Me parece que le podría venir bien un poco de color, entonces me vengo aquí seleccionando el texto, me vengo a la sección de color que ya vimos previamente y le pongo un rojo que no sea muy brillante para que no vea pues con el ojo, al ojo, y le pongo así, paso 1. Pongamos nuestro texto según el boceto, ¿sí? Vamos a nuestro texto del paso 1. El paso 1 es este. Lo selecciono, lo copio y lo pego. Entonces me vengo aquí a, recuerden, siempre que vamos a pegar textos es importante hacer espacio para el texto desde esta pestaña de texto. Eso es un párrafo, entonces hago doble clic para editar y clic derecho pegar. Y como pueden ver, tenemos nuestro párrafo de texto. Lo voy a estirar para que tenga más espacio. Y ahora sí me sirve justificarlo. Entonces me voy a la sección de arriba que vimos y aquí en alineamiento del texto lo justifico. Quedó listo. Le voy a quitar este 1 porque el 1 ya está arriba. Y lo estiro un poco y quedó ahí súper bien. Lo voy a alinear. Si ven que esto me permite, esta línea naranja me permite ponerlo justo en el centro, que es muy útil. Ya quedó listo el primer bloque con el paso 1, pero según el boceto me falta la imagen. Entonces, en este caso no utilizaré imágenes de las que vimos aquí gratuitas, sino que las subiré para mostrarles cómo se funciona. Entonces las subiremos en la parte de Uploads, que es cargar, y vamos a buscar imágenes. Ya tengo seleccionadas mis imágenes en una carpetica, entonces las pongo aquí. Imagen 1 y le doy a abrir. Y me la ubica en esta parte. Todas las imágenes que vayamos guardando se van a ir ubicando aquí y las podemos ir borrando si queremos. Borrando, cuando digo borrando, no es borrando de la infografía, sino borrando de este pequeño repositorio que Piktochart hace con tus imágenes, ¿cierto? Cuando yo me salga de Piktochart y vuelva a entrar, esta imagen va a seguir aquí porque yo la subí y está guardada en mi pequeño repositorio. Pero no, si la borro, no se va a borrar de la infografía. Quiero que entiendan cómo esa diferencia entre el repositorio de Piktochart y los elementos que están dentro de los recursos. Entonces la selecciono y me la pone aquí. Nuevamente la hago más pequeña con Shift y arrastrando las esquinas para ubicarla mejor y la ubico aquí. Ya tenemos el paso 1 hecho. Como vemos en nuestro boceto, todos los pasos tienen el mismo esquema, tienen título, texto en forma de cuadrado. Entonces lo que puedo hacer para ahorrarnos tiempo es selecciono todo, si ven, arrastrando el mouse y le doy clic derecho, copiar, clic derecho, pegar. Y lo ubico a la derecha. Como pueden ver, quedó listo a la derecha, pero quedó muy pequeño, ya no me van a caber los pasos abajo, entonces arrastro esto para que me dé más espacio. ¿Sí? Entonces, tenemos ya este esquema completamente hecho, lo único que tenemos que hacer es cambiar la información. Entonces, miren que cuando uno diseña, digamos, infografías, puede hacer estos pequeños trucos para generar formas o pequeños esquemas dentro de los recursos, y solo tener que copiarlos y pegarlos, ¿cierto? Y ahorrarnos tiempo. Entonces ya vimos que el paso 1, ya copié y pegué la información del paso 2, cambio aquí paso 2 por paso 1, y cambio esta ilustración. Entonces borro esta, con clic derecho borrar o simplemente suprimir en el teclado, y subo una nueva. La nueva imagen 2 es esta. La selecciono, hago clic, nuevamente con Shift hundido la hago más pequeña, y la ubico. Ahora ya sabemos que el paso 1 y el paso 2 están listos.
pero digamos se ven muy parecidos. Entonces lo que voy a hacer es cambiar el fondo a esta. Me paro en el cuadro del fondo, me voy a la parte de color y le pongo un azul. Digamos que este azul está muy fuerte, miren que no deja leer bien. Si lo pongo más clarito. Ahí, perfecto. Y también voy a cambiar el color del texto. Me paro en el texto, doble clic y le pongo en azul. Azul de estos. Miren, ya quedó ahí. ¿Sí ven? Y ahora, ya sabemos según el gráfico, según el boceto que hicimos previamente, que el paso 3 y 4 son iguales. Entonces, lo que voy a hacer es selecciono arrastrando y copio todo. Clic derecho, copiar. Y clic derecho, pegar. Como pueden ver, ya tengo aquí listo el paso, los espacios hechos para el paso 2 y para el paso 3 y para el paso 4. Entonces iré cambiándolos aquí rápidamente. Por el tiempo en este momento, si quieren voy a hacer esto un poco más rápido, que es simplemente hay un esquema, solo tengo que reemplazar las imágenes y reemplazar los textos porque ya creamos este esquema para, para hacer la infografía un poco más rápida, ¿sí? Entonces simplemente me mando al paso 3, copio. Como ustedes pueden ver, hay algo muy útil de Piktochart, es que lo que ustedes hagan en Word, digamos, si ustedes ponen una negrilla en Word, cuando la ubiquen en Piktochart se las va a respetar, las va a dejar ahí. Eso es muy útil porque, digamos así, ustedes pueden ahorrarse tiempo de diseño en Piktochart y lo pueden hacer en Word, que digamos puede ser un poco más amigable, ya que tenemos un poco más de experiencia todos con Word que con una herramienta nueva, ¿cierto? Entonces ustedes pueden diseñar que va con negrilla y que no en Word, o que va con cursiva, y cuando lo pegan en Piktochart, verán que les respeta esa información. Copio aquí y pego. Y ahora voy a cambiar los colores de estos dos para que se vea un poco más interesante. Le pongo este en beige. Este en beige. Se me perdió el beige del otro. ¿Cuál color es este? Y por ejemplo lo del código que les contaba. Si ustedes quieren replicar un color que ya no les sale, se paran en el color que quieren y aquí les sale un código con un numeral. Lo copian y se vienen para acá en el color que quieran poner y lo pegan. Y ya, quedó el beige que quería. Lo mismo voy a hacer con este azul. Copio el código y, ay, miren, lo pega instantáneamente. Esa no me la sabía. Siempre se aprenden cosas nuevas. Entonces ya tenemos listos los 4 pasos de nuestra infografía, pero me falta la parte de créditos, que la pondré aquí en una sección de abajo. De créditos, no, perdón, de la fuente. Copio. Van a ver que aquí hay una cursiva en el crédito, la pego aquí. Como pueden ver, no generé el espacio para el texto, entonces no me lo pegó. Entonces, siempre recuerden pegar con espacio para texto. Me lo puso aquí arribita, entonces me paro aquí y lo muevo. Se mueve cuando salgan esa cruz de flechitas, es para mover las cosas. Y estiro para que me quepa. Como pueden ver, la cursiva me la respetó. Voy a estirar un poco más para que quede listo. Aquí me pegó información de la que no es, la borro. Y queda completamente lista esta infografía. Ahora vamos a la parte que les contaba, que sería lo último que ustedes harían, que primero, antes de que terminen, la pueden revisar, se ven en la parte de preview, en este ojito que está aquí, y pueden ver cómo se ve. Si les convence, si les parece, no, eso está perfecto, ya lo puedo imprimir, ya lo puedo mandar y compartir, salen del preview y le dan ahora a estas dos opciones, o compartir o descargar. En descargar, cuando hacemos clic, le salen estas dos opciones. Una opción que es descargar cuál es el formato, ¿cierto? Que solo se puede descargar en este caso en PNG, que es un formato de imagen, porque los otros formatos son para versiones pagas. Entonces le damos a PNG. En calidad nos permite normal o media, ¿cierto? Ponemos media pues porque es mucho mejor. Y aquí nos permite la opción de descargar como bloques. ¿Qué es descargar como bloques? Ustedes vieron que tenemos dos bloques en el recurso. El bloque del titular y el bloque donde está toda esta información. Esto siempre se lo recomiendo tenerlo apagado porque, digamos, les va a descargar la infografía por pedazos, ¿cierto? En una imagen va a ir el titular y en otra imagen va a ir la información. Entonces es mejor descargarla como un solo elemento. Y le damos descargar. Aquí nos dice que está generando el archivo PNG.
A veces suele demorarse un poco, pero no tarda tanto, ya lo creo. Entonces aquí vemos en la descarga y tenemos nuestra infografía lista. PictoChart, como es una versión gratuita, te genera un logo abajo que dice que lo creaste en PictoChart, pero pues no es ningún problema. Esta infografía ya está en su computador, ya ustedes la pueden descargar la pueden imprimir, la pueden mandar a alguien por correo, como quieran. Está completamente lista para usarse. La segunda opción es que la quieran mandar. Entonces le damos a Share al lado de Download, está aquí al lado de Download, Share, y nos dice que va a generar un link, que el link no se va a cambiar después de que ustedes publiquen. O sea, ustedes pueden reemplazar la infografía, digamos, la pueden actualizar, pero el link siempre va a ser el mismo, una vez lo creen. Eso pues no es problema, entonces le damos que sí. Y aquí nos permite hacer el link público para que cualquiera que lo tenga lo vea. Esto me parece que es muy útil, ¿cierto? Porque si mandamos un link y no lo pueden ver, muy difícil. Entonces le damos que sí. Lo podemos copiar y mandárselo a alguien. Podemos ponerle una contraseña que digamos es ya el caso de una versión más, pues una versión paga. La podemos compartir en redes sociales, en este caso Facebook, Twitter, Google y Pinterest. O podemos generar un código para embeberlo, ¿cierto? Para insertarlo en algún tipo de blog o en algún tipo de sitio web. Veamos cómo se vería si le mandamos el link a alguien. Copiamos el link, copy, y en una pestaña nueva lo pegamos. Paste. Así se vería cuando la persona la que ustedes le manden la infografía lo abra. Como pueden ver, pueden ustedes o las personas que sean pueden compartir comentarios en Google. A través de Google pueden compartir, me gustó mucho, me pareció que este paso está bien, este paso me parece le falta tal cosa. Pueden comentar, pueden darle like, pueden recompartirlo y demás. Y así queda completamente lista su infografía. Si nos devolvemos entonces al Dash, recuerden a ese tablero con chinches que hablábamos, donde están sus proyectos, ya lo verán aquí listo. No se preocupen si ustedes ven ahí y no se ve nada, no se guardó, no. Eso a veces pasa. ¿Sí ven? Como que, ay, no se guardó, pero si ustedes se meten a editar, está completamente disponible. ¿Sí ven? Y eso es todo por PictoChart, y así es como se crea una infografía. Miren que no es nada complejo, los elementos son muy visuales. Igual como cualquier herramienta, yo no puedo abarcar todo, digamos, en un webinar. La idea es que ustedes en sus casas cacharreen, pero que tengan ya como una base para saber por dónde están las cosas y que ahora sí ustedes se puedan meter a explorarlas. Y ya eso sería por ahora. Y entonces pasaríamos con la parte de preguntas, o si no, ya para irnos a almorzar todos. Hola Alejo, en ese momento pues no tenemos preguntas, la verdad. No sé si en este momento todavía están a tiempo de hacer sus preguntas, Alejandro, antes de finalizar la reunión. Sí, si quieren, sí, no hay problema. Mientras tanto, yo les voy a compartir algo que lo tenía guardado, que menos mal me acabo de acordar, que me parece muy útil. Y es páginas en las que ustedes pueden bajar recursos gratuitos. ¿Sí? Les tengo unas recomendaciones para que ustedes puedan bajar fotos e ilustraciones completamente gratis para enriquecer sus recursos. La primera es FreePic. Es una página gratuita en la que ustedes pueden bajar elementos como ilustraciones. Aquí ustedes sí pueden buscar en español completamente. Busquemos, digamos, bombillo, ¿cierto? Un foco. Como ustedes pueden ver, buscando, aquí no entraré pues a explicar cómo es la herramienta, pero es muy sencilla, solo tienen que buscar y aquí digamos en todos los recursos pueden poner los que sean gratuitos, ¿sí? Y le dan nuevamente buscar. Todos estos bombillos que ustedes ven, ustedes los pueden descargar y los pueden usar completamente gratis. Entonces les tengo este tip para descargar ilustraciones gratuitas. Y tengo dos páginas que les permiten a ustedes descargar fotos gratuitas, que se llama Pexels, es una, y se escribe así como ven, PXLS, y la otra es pixabay.com. Estas páginas ustedes pueden descargar fotos completamente gratis en alta resolución que puedan usar en sus recursos. Entonces les dejo estas dos páginas. Volver a escribir FreePic por si no alcanzaron a ver cómo se escribía. Se escribe freepik.es. En Pixabay y en Pexels también pueden buscar en español y son recursos completamente útiles para enriquecer sus recursos con ilustraciones y fotografías gratuitos y muchas veces libres de uso. Ahora sí, Diana, si hay alguna pregunta que haya salido. No, Alejo, no Ah, tenemos preguntas, estuvieron muy calladitos. no, bueno, no hay problema, no. Espero que haya sido porque fui claro.
Y cualquier cosa los invito pues a que participen en el foro del nivel Innovemos. Y nada, pues por ahora muchísimas gracias a todos por asistir, espero que les haya sido útil, espero... Bueno, Alejo, por aquí hay unas preguntas. La profesora Ana María hizo una consulta ahorita sobre los mapas, te voy a decir. ¿Puedo buscar mapa de Medellín solamente? Pues Maribel le respondió, puedes buscarlo en Google con la respectiva licencia e incorporarlo en la herramienta. Pero como croquis como tal, no está sectorizado por departamentos o municipios. No sé si quieres adicionar algo más a la profe para que le quede claro. Pero pues la mejor manera es que lo veamos porque como te cuento, PictoChart tiene muchos elementos y no todo me lo sé. Entonces busquemos si Medellín hay. Y yo creo que no. Yo creo que está por países, está todos los países con todos sus departamentos o comunidades o como se llamen, pues dependiendo del país. Pero en este caso no me sale el mapa de Medellín. Tocaría buscarlo en internet y utilizarlo como imagen, no como croquis, lastimosamente. Listo, Alejo. Creo que no hay como más preguntas al respecto. Muchas gracias a todos los participantes por acompañarnos en este espacio. Les recordamos que este evento fue grabado y posteriormente serán compartidas las grabaciones de los 3 eventos en un solo recurso, finalizando el ciclo de los webinars del nivel Innovemos. Muchas gracias, Alejandro, por su presentación y muchas gracias a ustedes por su participación. Muchas gracias a todos y nada, feliz día. Ah, bueno, Alejo, aquí tengo una preguntita, no sé si la quieres responder. Sí, dime. ¿Cuándo conviene comprar o pagar por opciones adicionales? Bueno, eso ya depende de cada uno. Me parece que estos programas funcionan muy bien gratuitamente, pero cuando uno compra se ve la cantidad de elementos que uno no ve, ¿cierto? En este caso me parece que si ustedes quieren hacer muchas infografías y dejarlas ahí, ¿cierto? Para poderlas mandar frecuentemente en línea, me parece que es útil comprar porque, digamos, tú en un PictoChat gratuito solo puedes crear 5. Pero, pero si no, digamos que lo que ustedes vieron, si yo creo esta infografía que acabamos de hacer y la descargo y la guardo en mi computador, la puedo borrar de PictoChart y puedo crear una nueva y nunca voy a llegar a ese tope de 5 elementos creados al tiempo. Entonces, si tú quieres, me parece que PictoChart en este caso no vale tanto la pena pagarlo, pues porque tiene muchos recursos gratuitos útiles. Pero si te parece que de pronto tú necesitas más infografías o no las quieres guardar como PNG, como imagen, sino que las quieres guardar como PDF, pues ya sí puedes analizar. Te recomiendo que te metas, aparte de pricing, que es donde están los precios, porque te explican eh, el paquete, qué cosas que contiene. Y puede que haya algo que te interese. Pero por ahora te recomendaría que para cacharrearla y mientras pues, te acomodas a la herramienta, la utilices gratuita. Y si eventualmente ves la necesidad, pues ya la podrías pagar.